Sube el volumen, porque ahora mismo empieza El Nombre del Podcast, tu programa con toques de humor, donde descubrir podcasts nuevos cada semana. Presentado y dirigido por Kimman Mansa. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Nombre del Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, creo que hoy ya vienes con muchas ganas de escuchar al invitado de hoy y la verdad no me extraña. Mira, desde que comencé a hacer este podcast he querido charlar con personas que sirvan de inspiración, que sean muy trabajadoras y que por encima de todo amen lo que hacen. Parece una tontería, pero es muy importante. A ver, hasta ahora creo que he cumplido con esa premisa y seguiré haciéndolo. O sea, no te preocupes, no te alarmes, ¿no? Ahora. Pero sí que me hace especial ilusión compartir la entrevista que podrás escuchar, en un momento, ¿vale? Un ejemplo de alguien que ama la radio, que para crear su contenido se tira muchas horas de documentación, ¿vale? Esto lo hacen muchos otros podcasters, ¿de acuerdo? No digo que los demás no lo hagan, pero si has escuchado su programa lo entenderás. Y que no solo hace divulgación, sino que además nos entretiene con humor, con ese humor que nos encanta y que además nos pilla por sorpresa, al menos a mí, que a veces está explicando cosas de historia muy serias y me cuela una canción bastante divertida así de la nada, ¿eh? Hoy, amigo, amiga, me complace presentarte a Sergio Mena, del podcast El Descampao. Si todavía no lo conoces, por favor, escúchalo porque estoy convencidísimo que te va a encantar. Es alguien que lleva la radio en las venas y que se ha amamantado de grandes referentes de la radio española. Hoy descubrirás anécdotas sobre su trayectoria, sobre su pasión por la radio, que comenzó desde bien pequeño. Me ha sorprendido mucho, la verdad. El poder que tiene el sonido por sí mismo y que, sí, el vídeo está muy bien, pero no lleva a tu imaginación a niveles tan desorbitados. Conocerás cómo consigue envolverte en un contexto que te sitúa prácticamente en la situación que está describiendo, que son técnicas que se usan en la radio, sí, pero también en el cine. Hablamos de sonido solo, ¿eh? Por supuesto, obviamente hablaremos de la ficción sonora Mirando al Espacio, con la que ganó el premio Ondas el año 2022. Además, creo que es una entrevista donde puedes aprender muchas cosas que puedes aplicar a lo largo de tu vida, sinceramente. Ha sido muy motivacional e inspirador, de verdad. Y todo esto, pues con una personalidad muy divertida. No faltará su humor particular, aparecerán algunos de sus personajes y la verdad es que se te pasará volando, sinceramente. De nuevo, Sergio, si me estás escuchando, te doy las gracias por haber venido al programa a charlar un rato conmigo. Te lo agradezco muchísimo. Y bueno, no me enrollo más. Solo decirte a ti que me estás escuchando que si eres un adicto al vídeo, lo necesitas para disfrutar de esta charla. Bueno, a ver, tengo el link del vídeo en YouTube en la descripción. Te lo dejo ahí por si quieres verlos, ¿vale? Al igual que el enlace para escuchar El Descampao, en el caso de que todo esto te venga de nuevo, la verdad. Y sobre todo, no olvides suscribirte al podcast desde tu plataforma favorita, ¿de acuerdo? Ahora sí, ¿estás listo? ¿Lista? Pues venga, ¡vamos allá! Bueno, pues llegamos a la parte del programa en que tenemos a un podcaster invitado y preparaos porque hoy tenemos a todo un referente del podcast. Lleva ya más de 7 años delante de su micro y de los de Cadena Ser, un buen rato también, con un estilo muy personal, conservando el humor de grandes programas míticos de la radio y la televisión española. Creo que a todos nos encanta. Muchos de los podcasters, de hecho, que han pasado por aquí han confesado que son muy fans. Y hoy, finalmente, lo tenemos con nosotros. Patrocinado por Menestras Manoli, damos la bienvenida a Sergio Mena del Descampao. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ilusionado es la palabra de tenerte aquí con nosotros. Madre Me alegra. mía.
Ya te digo, tío, es un placer enorme porque con si hablamos del podcasting, por así decir, eres uno de los grandes que a través de muchos años pues has conseguido, vamos, llegar a una muy buena posición en la que estás ahora, si me permites decirte. Y por cierto, Iván Martín me recuerda que mencione varias veces en esta entrevista que tienes un Ondas, así que tú ves diciendo que tiene un Ondas, ¿eh? Está ahí, se ven las patas. No, tampoco quería enseñarlo entero porque me parecía feo, pero está ahí. Tranquilo. Nada, pues ya verás que tengo muchas preguntas para ti, pero bueno, no intentaré acosarte demasiado. Bueno. Pero sí que hablando con otros podcasters y escuchando el programa, sobre todo, pues eso, surgen muchas preguntas de fan exaltado, puede decirlo así, de compañero de profesión también, que nada, pues te voy a hacer, ¿de acuerdo? Así que nada. Voy a ello. Listo. ¡Voy a ello! Nada, mira, justo antes de empezar la entrevista, ¿no? Comentabas que tú habías estudiado en la Complutense de Madrid, ¿verdad? Sí. Ya cuando estabas en la universidad, ¿tú ya tenías claro que ibas a muerte con la radio? ¿Te imaginabas dónde estás ahora? No me lo imaginaba, entre otras cosas, porque lo que era el circuito también de podcasting, se puede decir que ni existía. Había ciertas cosas, se había hecho ya algunos experimentos con intentar extraer programas de radio y había movimiento ya con la existencia del MP3, ya había ese tipo de mercadeo, por llamarlo así. Pero tanto como eso, no. Sí me gustaba la radio, porque como imagino que ya sabes, yo soy un hijo de la radio, me considero así. Y, se nota. Y quieras que no me gustaba el medio. Siempre me ha gustado más que el audiovisual, o sea, más que el audiovisual, más que el cine igual no, pero más que la televisión. Siempre me ha gustado más la radio. Y al menos, aunque luego acabe más en temas audiovisuales, la radio siempre ha estado ahí. Y me imagino que por eso ahora mismo estoy haciendo esto. Porque es una de las cosas que me hacen feliz. Oye, ¿y en qué momento concreto decides crear El Descampado? O sea, el descampado, perdona. ¿Cómo surge? ¡Al suelo! Así no. ¿Te imaginas? Mira, yo así, Kim, no puedo trabajar. Así no se puede trabajar, perdón. Así no puedo. Pues yo creo que nace alrededor de 2015 o 2014. Yo llevo toda la vida haciendo cosas. Esto lo explico. Cosas que, por ejemplo, aparecen en El Descampado, de grabar canciones, poner voces, entrevistas bizarras. Todo eso ya lo venía haciendo de antes. Entonces, al final, en El Descampado, como bien dijo Santiago Negro, que es un colaborador del Descampado, una vez que estuvimos hablando de este tema, me dijo, tío, es que parece que has estado toda tu vida preparándote para crear El Descampado. Y es un poco eso. Al final, El Descampado es una mezcla de todas las cosas que había vivido con anterioridad y que confluyeron en hacer esto. Entonces, ¿cuándo apareció? ¿Cuándo me apeteció? Seguramente alrededor de 2015, aproximadamente 2016, yo creo que anda por ahí la cosa. Más o menos, diría que 2015, porque hasta que salió el primer programa... tardó tiempo, es decir, igual llevaba 9 o 10 meses hecho el primer programa, lo que pasa es que estuve afinándolo, ya sabes, lo típico de vas a sacar algo que sea lo mejor posible, y uno que es, claro, ahora lo escucho y digo, madre mía, pero en aquella época era lo mejor que podía hacer, ¿vale? También he aprendido a aceptar eso, y tardé en sacarlo porque era como que intentaba que estuviera lo mejor posible, lo más perfecto posible, y por eso tardó un montón en salir, pero ya te digo, 2015 fue cuando tuve claro que, joder, aunque no estés trabajando en la radio, puedes contar historias. Y por eso al final llegué al podcast, intentando hacer algo que bebía de la radio, pero que al mismo tiempo fuera algo muy personal. Y al final, pues, si escuchas los primeros episodios del Descampado, pues acaso alguno de tus oyentes o la gente que vea este vídeo, pues no sabe muy bien de qué va todo esto, que igual lo cuento hasta ahora, pero me adelanto, no pasa nada. Al principio, el Descampado eran programas de 1 hora, que duró 4 o 5, tampoco fueron muchos, pero programas de 1 hora en los que pasaban muchas cosas. Sí. Había un señor que te contaba cómo estaba el tráfico en la M30, o sea, había como muchas cosas, muchos personajes, había una sección de música, había una sección en la que pues, había un colaborador, pero a raíz de esas secciones con los colaboradores, al final lo que dije fue, ostras, en vez de estar solo 15 minutos con un colaborador, voy a hacer como monográficos. Esto que se ve es mi gato, ¿vale? No son efectos especiales. Es un gato pidiendo cariño, ¿vale? Ya está, no pasa nada. Lo conocemos, que en los vídeos siempre es muy oportuno. Sí,
Él sabe cuándo tiene que aparecer. Entonces ahora le doy un poco de cariño y ya está, no pasa nada. Puedo dar cariño y hablar a la vez, afortunadamente. Hombre, dale cariño, que si no, cuando sales para buscar a Iván, luego alguien nos tiene que abrir la puerta. Efectivamente. No, y lo que te estaba diciendo, al principio eran esos programas de 1 hora, pero al final dije, joder, grabamos 40, 1 hora, 1 hora y media con el colaborador, luego tengo que coger de ahí 15 minutos, estoy haciendo el tonto, vamos a grabar especiales. Y a raíz de eso cambió un poco lo que es el formato del descampado y se convirtió en especiales, de vez en cuando con alguna locura que se me ocurría, sobre todo al principio. Pues, por supuesto, las entrevistas bizarras, que son entrevistas, ahora que por fin la RAE lo ha concedido, que había gente que se ponía muy nerviosa. ¡No lo llame bizarras! Bueno, no pasa nada. Que es un anglicismo, ya, no pasa nada, venga. Ahora ya lo ha aceptado la RAE. Pero esas entrevistas que son muy locas, de comedia pura, entrevistando a Depredador, a Alien, a personajes a villanos generalmente, que me hacen mucha gracia, ¿sabes? Me encanta, el de Joffrey me gustó mucho, el de ¿cómo se llama este? El de Witcher también estuvo bastante bien. Sí, ostras, es que vaya tela. Es que vaya tela, madre mía. Porque claro, son personajes que son tan serios en general. Sí, es que eso es lo bueno, Precisamente ahí yo creo que radica un poco la magia y a veces me dicen, hazlo sobre este personaje. Y digo, es que ese personaje ya hace gracia de por sí. Lo bonito es de construir villanos, pillar a un Terminator, pillar a un Freddy Krueger y reírte, o a Pennywise. Es verdad. Vamos a jugar un poco con esto y entonces ahí es donde entra yo creo que el humor, de ver a un villano que por lo general da miedo, pues un poco con las zapatillas de andar por casa. Yo creo que eso es lo bonito al final. La verdad es que sí, porque el Descampado al final es un programa que puede ir cambiando de formatos cuando quieras, por así decirlo, ¿no? Sí. Tengo esa libertad. Al menos temáticamente, por supuesto. Temáticamente eso es una, vamos, igual no fue lo más inteligente al principio, pero es un poco como funciona mi cabeza. Y yo, hablabas antes de Iván. Iván habla de Roma y se dedica a Roma y más Roma. En Roma eterna. En Roma eterna. Y yo sería incapaz de hacer eso. Yo no podría tener un podcast solo de una temática porque me aburriría. Tengo demasiadas pasiones y que no es porque que Iván no las tenga, pero como que yo decía... Cuando estábamos haciendo, por ejemplo, los 18, no son 18, son 9, pero los 16.000 programas de vikingos, efectivamente, con Iván, cuando íbamos ya por el 8º, yo le decía, Iván, yo necesito ya, o sea, ya está, o sea, no puedo más. No puedo más. Necesito hablar de música o contar otras cosas, no puedo con más vikingos, por favor, ¿sabes? Que luego los hace gustosamente y los disfrutas, pero ahora como necesito refrescar un poco el tema, ¿sabes? Porque si no me aburro bastante. No sé si para la gente que está empezando con un podcast es la mejor opción. Yo te diría que no, sinceramente. Esto lo cuento siempre, pero es así. Igual un podcast multitemático es arriesgarte demasiado y lo mejor es ir al nicho. Haces uno de cine y te dedicas al cine y la gente sabe lo que espera. Pero en mi caso, al final la gente... Creo que se genera una confianza con el oyente y el oyente dice, vale, me da igual de lo que me hables porque sé que al menos me lo vas a intentar contar bien, con rigor, con humor. Exacto. Y currándotelo, entonces es lo que busco un poco. Pero si tú esto se lo ofreces a alguien que no te ha escuchado nunca, te dice, pero espérate, que en este está hablando de Mike Oldfield y ahora está hablando de... Pero ¿cómo? Vamos a ver, esto no puede ser. Está hablando de... ¿Qué es esto de drogas en la guerra? Esto no puede ser la misma persona. Bueno, Mike Oldfield tomaba drogas en aquella época, pero esto no estaba en la guerra. ¿Qué me están engañando? Entonces es normal que haya gente que diga, uy, un programa de 2 horas. No, ¿sabes? No, pero bueno. Ya te entiendo, ya te entiendo. Y por lo general, a ver, bueno, yo siempre, que creo que lo he mencionado en capítulos anteriores, siempre decía, para crearse un podcast, los factores o sea, quién lo dice, qué dice y cómo lo dice, ¿no? Correcto. A través con estos 3 puedes ir jugando un poco. Porque siempre invito a la gente a ir al máximo nicho posible, porque me vienen muchos a decirme, yo voy a montarme un podcast de cine, y yo... Vale, pero hay 60 millones de podcasts de cine. O te haces algo muy, muy especial, o eres una estrella del cine que quiere hablar de cine, o vete muy, muy al nicho. O sea, habla... Cine de los 80 o cine de terror de los 70 italiano, cosas así. Exacto. Siempre les digo, móntate uno de terror independiente, que yo qué sé, que lo presentan 2 chicas que son muy miedicas y que relacionen las pelis con cosas de la sociedad actual, yo qué sé. Eso te lo compran. Y mira, la pregunta también que nos hacemos muchos, sobre todo... no sé si te acordarás de una compañera podcaster que se llama Ana Mendoza,
del podcast Crónicas de la Calle Morgue, que creo que coincidimos en Valencia, de hecho. En Valencia, sí. Sí. Correcto. Sí. Claro, le dije, oye, que voy a entrevistar a Sergio. ¿Tienes alguna pregunta? Y me dijo una que digo, sí, claro, eso lo queremos saber todos. Que es que es cómo, al final, cómo nace es decir, cómo nace el formato que tiene hoy en día el Descampado de divulgación con ese humor de fondo, concretamente el humor que utilizas en tu programa. ¿Cuáles son sus raíces y cómo llegas a él al final? Sigo un poco la senda que te decía antes de aquellas primeras colaboraciones de esos primeros capítulos, esos capítulos iniciales. No me beses ahora, Sandy, no me puedes besar ahora, no, quedaría muy feo, por favor. Para los que estén escuchando esto, que mi gato de repente me ha empezado a oler la cara, ¿vale? Es eso. Que habrá dicho la gente, por Dios, de repente, ¿de qué está hablando? En esos primeros episodios, ya te digo, estaban los colaboradores, que yo quise alargarlo, y yo creo que es un poco el tono que a mí me gusta la comedia. De hecho, si escuchas las entrevistas bizarras te das cuenta. Yo tengo que reconocer que a veces tengo un problema para ubicarme, ¿vale? Porque por un lado tengo el lado divulgador y por otro tengo el lado de la comedia. Y a veces estoy como en un medio camino muy raro porque no es... Hay gente que también funciona, que también está en ese mundo, ¿vale? Por decirlo así. Pero no es un perfil muy común. ¿Vale? Que tires tanto a la comedia y puedas hacer tanta comedia, pero que también divulgues. Entonces, me imagino que al final, a pesar de que puedas separarlo en ocasiones, por ejemplo, en los especiales, confluyen ambas cosas. Es decir, cuando estoy con un colaborador, por lo general son amigos, son colegas con los que tengo ya una relación, y entonces el humor surge. Al final estamos pasando... mucha gente dice, por ejemplo, en los comentarios, es como si estuviera escuchando a unos amigos. Exacto. Y al final... Cuando tú estás escuchando a unos amigos y estás hablando con unos amigos, a no ser que estés hablando de algo muy luctuoso, por lo general, pues hay buen ambiente, hay buen rollo, y entonces surgen las bromas. Es algo natural. Y es algo que, por ejemplo, me pasa a mí. Cuando estoy con un colaborador, pues esas bromas pues van surgiendo porque conozco a la otra persona, sé cómo chincharle a mí, entonces podemos jugar con eso. Y yo recuerdo, eso sí, y esto igual responde más a tu pregunta, porque claro, en el Descampado están los programas que yo hago solo, por ejemplo, de divulgación, ya digo, o los programas en el que hay un colaborador. Y sí noté yo, el paso a hacer los programas yo solo fue importante. Y te digo por qué. Porque de repente yo tenía que estar hablando durante... Sanji, te estás pasando. Sanji, demasiado amor, venga. Mi gato, que está súper amoroso. Yo recuerdo, claro, que cuando me enfrenté a ese primer episodio era... Sergio, vas a estar hablando 2 horas, tú solo, y vas a tener que conseguir que la gente se lo escuche entero, ¿vale? Y mi miedo era, ostras, mi miedo y también un poco buscar lo que a ti te gustaría escuchar, que yo creo que es lo bonito. Sí. Si yo fuera oyente de mi podcast, a mí me gusta que me sorprendan. Además de que soy un tío curioso, me gusta que me sorprendan y que detrás de cada minuto del podcast, que tampoco agobie, pero que no sepas muy bien lo que va a ocurrir a continuación. Entonces, que exista, al final la comedia muchas veces son esas cosquillas en el cerebro, por llamarlo así, y se juega mucho con la sorpresa en la comedia. Y me gusta mucho, por ejemplo, y fue una cosa que surgió un poco sola, el hecho de que yo estuviera... Ya lo había hecho en los primeros episodios, ¿vale? Pero cuando yo me enfrenté a esas 2 horas, a ese, por decirlo así, folio en blanco, de repente dije, ostras, no tengo colaboradores, pero voy a crearme un mundo como si fuera Jim Henson, aquí Jim Henson con mi Fraggle y mis cosas, y entonces es cuando surgió, que ya había surgido antes, pero cuando le di forma. Entonces yo recuerdo, además lo tengo muy... el recuerdo lo tengo muy vivido, porque es aquel especial que hice de Sergio Leone, que no sé si fue el primero que hice yo solo, creo que no, porque ya había hecho otros de With on Fire y de Prince, pero fue el primero ya de divulgación pura, sin tener apoyo de música ni nada, sino simplemente contando la vida de Sergio Leone. Y yo recuerdo que hubo un antes y un después cuando pensé en el poncho que lleva Clint Eastwood en la trilogía del dólar y dije, voy a entrevistarlo. Y de repente, en mitad del programa, estoy contando cosas serias de Ennio Morricone, empieza a trabajar con Leona, no sé qué, y de repente me pongo a hablar con el poncho de Sergio Leone. Y ahí dije, ok, creo que he llegado a algo. Creo que aquí... Vamos bien. Surge... Claro, luego también, claro, a mí me pregunta la gente eso, ¿pero cómo te distribuyes todo? No hay... Hay un trabajo de documentación muy bestia detrás, muy bestia. Y yo no sigo guión en el sentido de que yo no voy leyendo el texto. No me gusta leer el texto, sino simplemente tengo que esto no sé si lo tenías para otra pregunta, pero bueno, te lo respondo ya. Yo tengo lo que es la documentación delante y yo lo que hago,
al igual que cuando grabo con Iván, y él puede, puede asegurar esto, puede asegurarlo, porque es así. Tenemos el guión delante y entonces, digamos que nos basamos en lo que leemos, pero es un poco más de guía que de leer en sí, ¿vale? Como una escaleta más bien, ¿no? Más bien, pero está toda la documentación ahí. ¿Qué pasa? Que cuando tú has hecho un proceso de documentación tan arduo, en mi caso al menos, la tengo toda aquí ya. Entonces, lo único que necesito son gatillos, por llamarlo, por denominarlo de esa forma. Es decir, palabras clave que a mí me recuerden lo que tengo que contar. Vale. Entonces, en mi documentación a veces encuentras palabras en negrita. Por ejemplo, yo qué sé, poncho. Vale, pues yo, después de haber estado durante un montón, no sé cuánto tiempo, pero haber pasado ya unas horas pues, con toda la documentación, leyendo aquí, etcétera, lees poncho y dices, vale, me acuerdo de la historia de que en 1963, y te pones aquí y te viene toda la historia del poncho. Ostras, esto es complicado, también. Sí, a ver, esto es lo de siempre. Esto es como en la vida. Sí, desde luego. Tú vas a realizar una actividad que te gusta, como es el caso, por ejemplo, de hacer esto, y eliges el tiempo que puedes dedicar a ello. Yo le he dedicado bastante tiempo, pero el tiempo que yo le dedico no tiene por qué ser el que le dedique el resto de la gente. Yo creo que por lo general, la visión que tengo yo de lo que hago, no es que sea ni mejor ni peor que la del resto, pero sí es como muy de intentar generar como piezas de artesanía. Y puede que esto suene un poco pretencioso, en plan, está flipado mucho, Sergio. Pero yo cuando termino de hacer un especial, cuando ya lo estoy renderizando, cuando estoy sacando el choricillo final, me gusta a mí llamarlo así, cuando estoy sacando el choricillo, lo que estoy sintiendo es, acabo de... como si hubiese hecho, no sé, como si hubiese hecho una película, como si hubiesen grabado un disco. Es esa sensación. No es simplemente... Que respeto, ya te digo, cada uno elige su camino y respeto el camino que quiere elegir cada uno. Pero no es simplemente, bueno, pues he grabado esto y, bueno, le pongo por aquí un poquito de música y lo subo y ya está. Sino que hay un proceso detrás es el final de un camino. Es el que comenzó con la documentación, luego con la grabación, luego con la postproducción, con todo lo que es la edición, con todo lo que es meter las voces raras, hacer un poco el gilipollas, todas esas cosas. Finaliza cuando tienes... Ahora muérdeme, Sanji, no te preocupes, tú muérdeme ahora. Finaliza cuando tienes el producto, sí, sin compasión. Cuando, sí. ¡Ataca! Después del amor vienen los mordiscos. Finaliza cuando tienes ya ese producto, pues, lo que llega al final a los oyentes, y te das cuenta de que, joder, dices, he hecho un trabajo, ya digo, como de artesanía, como si hubiese hecho una silla de mimbre o algo así, ¿sabes? Es esa sensación que la siento yo, ¿vale? Pero que no tiene por qué sentirla la gente. O sea, que no estoy diciendo tampoco que mi forma sea la mejor y posiblemente sea a nivel de tiempo sea la más extraña, pero bueno, es la que me sale, no puedo hacerlo de otra forma. No, y no te disculpes porque ya te digo que, como te he dicho al principio, eres, ya te digo, un referente dentro del sector del podcast, y precisamente por eso, por las horas que le pegas y porque... Joder, porque es de verdad, ya no solo la creatividad en sí, sino es eso, el currazo que hay detrás. Entonces, la pasión se nota muchísimo, la verdad. Es importante eso de la pasión, ¿eh? Sí, que hoy en día parece que todo el mundo tiene que tener un podcast y es como, ¡hala! Ya está, publicado. La pasión es la que hace que cuando subes tu primer programa y te escuchan solo 3 personas, quieras continuar. Exacto. No es otra cosa. No es otra cosa, ¿sabes? Yo cuando subí el primero no he llegado ni a las 100, ¿vale? Y quiero decir que que te escuchen más de 50 personas tú primero, si no te conoces así mucho a la gente y eso, pero era como, bueno, y yo subía, y si escuchas, por ejemplo, el cuarto, que aquí, pues si alguien quiere probar, que se ponga al principio del cuarto episodio del Descampado, que estará en iVoox, porque es donde, en iVoox y en Podium, que es donde estoy, es donde están esos primeros episodios, pero en iVoox está, que es donde lo subí por primera vez, y ahí encontraréis ese cuarto episodio del Descampado. Tenéis que ir al principio, a 2016, está ahí, y escuchéis el principio. Alguien que no tenga pasión no puede hacer ese principio, que no sé si recuerdas cuál es, porque es un poco pregunta de Trivial. Ahora estoy yo volviendo las tornas contra ti, Kim, pero no pasa nada. No, tío, que va. Yo te lo cuento. Como, es lo que te digo, es mucha información. Que no pasa nada, y... que te estoy aquí. Y te lo digo porque es lo que decíamos hace un momento. Yo precisamente te decía, joder, es que es mucha información, ¿cómo te acuerdas de todo esto? Y yo precisamente que te escucho, joder. Claro, por ejemplo, el especial que hiciste de drogas en la guerra, que me flipó un montón. Claro, me he quedado con 4 tonterías que hacías con Iván.
Que bueno, esa es otra. Un día te voy a proponer me voy a ir apuntando las frases célebres del descampado. Sí. Porque, joder, podríamos hacer un libro. Y unas cuantas. Sobre todo con Iván. Me quedé con la de el vino. El vino, ¡buah! El vino es la leche. Sí. Sí. A veces surgen, ¿eh? O sea, es comedia involuntaria que dices tú, pero ¿y esto de dónde ha salido? Pero... Perdona. Como lo que pasó con los franceses, pero bueno. Exacto, 2016. No, el cuarto episodio empieza, que estoy haciendo un poco de spoiler, pero empieza con una versión de La Bella y la Bestia. En la que en el primer tema de La Bella y la Bestia lo hago yo todas las voces con personajes del descampado. Y creo que dura como 3 o 4 minutos. Alguien que no tenga pasión por lo que... no sienta pasión por lo que está haciendo, no dice, no, yo no puedo hacer esto. Esto es una locura. Insisto, tampoco me quiero aquí poner como ejemplo de nada, pero lo de la pasión, sin ser yo ejemplo ni nada, lo de la pasión es imprescindible, ya no solo para el podcast, sino en tu vida en general. Exacto. Si vas a dedicarte a algo, por ejemplo a la divulgación o lo que sea, sea escribir un libro o lo que sea, la pasión al final es lo que... Porque es... Creo que... Imagino que habrá gente que pueda fingirla, me imagino, pero es algo que el oyente lo recibe muy bien. Porque se produce una conexión con el oyente a ese nivel, aunque no sea su pasión, pero sí tu forma de contarlo es como un poco como sucedía yo creo que con los cuentacuentos, o como sucede actualmente, sigue habiendo cuentacuentos, pero me refiero sobre todo ya en épocas inveteradas hace 18.000 siglos, que es pues, alrededor de una hoguera alguien contaba un cuento, yo qué sé, el chamán contaba un cuento a los chavales y los chavales se sentaban alrededor de la hoguera y escuchaban al chaval que le contaba las historias, y aunque no supieran muy bien lo que les estaba contando, la forma de contarlo y la pasión seguramente que le metía ese chamán hacían que esos chavales pudieran visualizar todo lo que les estaba contando y les interesara, aunque dijeran, pues me está hablando de un dios, que a mí el dios a mí no me importa nada, pero qué bonita la historia, de verdad, qué bonito. Y ya digo, la pasión súper importante. Y el entusiasmo. No, desde luego. ¿Y qué te voy a decir? Porque volviendo a tu estilo y a tu humor, claro, yo te he ido escuchando y demás, ¿no? Y lo dejas bastante claro, pero para aquellos que nos están escuchando ahora mismo, que a lo mejor, porque me imagino habrá gente que no haya escuchado el descampado y dirán, ¿y este señor quién es? Pasa. Correcto, estarán diciendo, madre mía, pero este señor que dice... ¿Y esas voces que hace? ¿De qué son? Claro, tú, sobre todo, has basado tu estilo, por así decirlo. Mencionas mucho a Goma Espuma. Correcto. Mencionas mucho a Cebrián. Así es. Te noto cosas de otras cositas, rollo La Hora Chanante y cositas de esas, ¿puede ser? No veo tanto, puede ser. No veo tanto, hay gente que me lo dice obviamente porque, bueno, pues al final yo vengo de familia manchega y quieras que no, pues hay cosas que son, que puede haber vínculos entre uno y otro. Sí. No sé si tanto de La Hora Chanante, que hay cosas que sí, obviamente, pero es que La Hora Chanante también bebe mucho de los Monty Python, y yo he bebido mucho de los Monty Python, de Faimino y Cansado también, de Pepín 3, de ese tipo de... Son como elementos que han estado en mi vida y de los que he ido absorbiendo cosas. Entonces sí, me imagino que al final es una mezcla de cosas. O sea, el origen podemos establecerlo en Goma Espuma. Yo al menos lo establecería así. Además, yo soy de los chavales, cuando estaban en M80 yo me iba a la radio a verlos. En cuanto tenía un día libre no sé si estaba ya en el colegio o en el instituto, pero en cuanto tenía un día libre y sabía que ellos iban a hacer programa, yo me levantaba a las 5 de la mañana fácilmente. Me cogía mi autobús, me cogía después mi metro y me plantaba en la radio en el edificio de Prisa, en la cadena SER, donde estaba M80 y donde está M80 todavía. Y ahí llegaba ya antes que ellos. Era muy cómico porque llegaba... Claro, ya me conocían, porque ya, no ellos, sino ya la gente ya me conocía, era el niño que llega antes. A ver, entonces ya me decían, siéntate por ahí, me sentaba en la redacción, entonces aparecían ellos y siempre tengo que decir que siempre me trataron con mucho cariño y con mucho amor. Vamos, era... Qué bueno. Me regalaban libros, me regalaron la famosa cinta cassette de Goma Espuma, la clásica que un montón de gente tiene, donde viene pues Perfimoyes y todas esas cosas. Claro, tú ibas de tortilla. Tú ibas ya a la escuela antes de ir a la escuela, o sea. Claro, sí. Y no, qué pues bueno. Esto que acabas de decir precisamente es importante porque yo tuve la suerte de ver cómo preparaban los programas. Qué bueno. Cuando ellos se sentaban y se reunían, ellos estaban en la misma mesa, empezaban a decir ¿qué noticias tenemos para hoy? Empezaban a leer los periódicos y yo presenciaba eso. Qué guay. O sea, yo estaba viendo eso, cómo lo hacían. Entonces, no sé si luego
Que yo haya adoptado esa manera de trabajar, no lo creo, porque no me acuerdo ahora mismo de cuál era el proceso exactamente, pero sí ese entusiasmo y también el hecho de ver lo que es el trasfondo, lo que es las bambalinas de la radio. Eso sí, en ese momento lo viví, claro, era como, ostras, o sea que esto se hace así, ¿sabes? Qué bueno. No, has aprendido de los grandes. La historia tangible también de, bueno, no tangible del todo, pero de la radio de España. O sea, sí, claro. Es brutal, es brutal. Qué guay. Sí. Y de Cebrián exactamente lo mismo. A Cebrián yo lo descubro. Yo te cuento aquí mis cosas. No, cuenta, que es muy interesante esto. Yo recuerdo, por ejemplo, con Cebrián, creo que es. Ostras, dudo ahora. Es el año en el que salió el Zuropa de U2. Recuerdo ese verano. Ahora vas a tener. No sé si es el 96 o el 94. Creo que es el 96, pero bueno. Vale. Ese fue el primer año que escuché yo el turno de noche. No era ni siquiera La Rosa de los Vientos, era todavía turno de noche. Y fue mi primer contacto con Cebrián, porque aquellas noches de verano yo estaba escuchando, me ponía la cinta de Zuropa, el Zuropa de U2, y a veces paraba la cinta y me ponía la radio y estaba Cebrián. Entonces Cebrián estaba haciendo ya sus pasajes de la historia, estaba haciendo ese tipo de cosas y tengo el recuerdo. Bueno. Y una última, es que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, los Muñecolandia creo que era. Que la última hora era de comedia y había personajes, había uno que se hacía pasar hacía la imitación de Acorralado, bueno, era Acorralado, le llamaban Acorralado, en realidad era de Stallone, la película, ¿vale? Era John Rambo, pero se llamaba Acorralado el personaje. Entonces tengo esos recuerdos también y escuchar a Cebrián pues hablar de cosas también de misterio y eso. Hostia, pero creo que es 1996, debe ser por ahí. Ya te digo, no tengo... Y perdona la pregunta, pero ¿con qué años tenías tú cuando descubriste a Cebrián, más o menos? El 16, tendría 15, 16. Si es del 96, yo soy del 80, o sea que está cuadrado. Vale. Debería tener 15, 16 años cuando conocí yo a Cebrián. Bueno. Ya había conocido a Goma Espuma antes. Yo llevaba escuchando, a mí me ha gustado la radio. En mi casa se escuchaba la radio y yo he escuchado, yo me he despertado desde Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, o sea que tampoco había, por lo menos yo cuando me despertaba yo con la radio, no tenía yo un sesgo ideológico como para elegir a uno y otro, como puede suceder hoy en día, sino que directamente lo que me gustaba era escuchar voces desde que me levantaba. Entonces, por ejemplo, un turno de noche pues me lo grababa en cassettes. Goma Espuma, por ejemplo, había una hora creo que ya me pillaba yendo al colegio, entonces no podía escucharlo, me lo grababa en un cassette, o sea, tenía todo, era todo a base de... Y luego por la tarde me escuchaba todas las cosas. Qué bueno. Pero ya te digo, he escuchado a Gabilondo, he escuchado a todos los grandes en aquellas mañanas gloriosas de la radio de los 90. La pasión, lo que decíamos. La pasión. Esto no, yo no conozco a ningún chaval de 16 años que tenga esta pasión por la radio, ya te lo digo. Son otros tiempos. Ahora son fans del TikTok y esas Exactamente. Cosas. No pasa nada. Bueno, luego te lleva sorpresas. Luego hay gente, de verdad, hombre, no es lo más normal, pero siempre hay alguien ahí, de verdad. A veces te sorprendes y dices, sobre todo, que a veces te llegan comentarios y te dicen, pues mira, he estado viendo con mi hija de 13 años Alien por tu culpa. No te lo dicen como acusándote que ha sonado a eso, no. No. Como diciéndote, oye, gracias, y mi hija está encantada y ahora se va a poner tus especiales. O sea que al final depende un poco muchas veces de cuál sea tu contexto, dónde hayas crecido, cómo sean tus padres, lo que escuchen o no, pero sí, yo confío en que hay chavales, no muchos, pero hay chavales que todavía, ya no sé si escuchan la radio, pero por lo menos el podcast sí se están aficionando, porque ven que hay un mundo detrás ahí. Con tener un poco de curiosidad, yo creo que al final la palabra mágica es la curiosidad. Sale mucho esa palabra. Si tú tienes curiosidad, vas a buscar las cosas. E igual puede que estemos... Yo creo que en cierto modo también por el mundo de las redes y esas cosas, estamos... Y me incluyo también, yo creo que nos podemos incluir todos. Estamos estableciendo una actitud bastante pasiva con respecto a aquello que nos gusta. Es decir, que venga a nosotros. Y yo soy de los que piensan que si te gusta algo, no tienes por qué esperar a que vengan a servírtelo, sino que puedes ir a buscarlo tú. Esto es muy, muy interesante porque precisamente lo hablé con los chicos del podcast CDS Radio Show, que ellos lo decían, pero con la música, ¿no? Que decían, joder, es que si pones la radio hoy en día solo escuchas siempre lo mismo, pero luego nosotros hablamos de unos artistas, yo qué sé, Gary Moore o algunos de estos que la gente no tiene ni idea de quién es, o las nuevas generaciones, quiero decir. Pero dices, ¡wala! Pero este tío es Dios con la guitarra.
voy a escuchar más, no sé qué, ¿no? Y es como, claro, en la radio no te van a poner a Gary Moore, lo siento. Hoy en día no te lo van a poner. Sería, algún tema igual te cuelan. Bueno, alguno puede. Alguna baladilla que hay por ahí de Gary Moore, que es así como que suena mucho en las radios, pero no es lo común. Cuando dices Gary Moore, el resto ni el With on Fire, igual te meten en September, pero no es lo común. Entonces, pero es eso, sí, la curiosidad y que... creo que nos estamos dejando llevar demasiado por el algoritmo y que o algoritmo, bueno, como guste más. Que luego hay gente que se pone muy nerviosa con estas cosas. Yeah. Y creo que nos estamos dejando llevar demasiado esa actitud pasiva. Yo, fíjate, por establecer aquí también, por hacer lazos con una cosa y con otra. Creo que hay una diferencia bastante grande entre entretenerse y divertirse. ¿Vale? El entretenimiento para mí es pasivo. Es decir, por ejemplo, tú llegas a Spotify, abres y esperas a que te recomienden cosas. Y dices tú, estupendo, dame cosas, dame la mierda que me gusta. Y es como, hostia, pero en el fondo estás acotando demasiado lo que te gusta. No te gustaría descubrir... Está muy bien que te gustan las patatas fritas, pero igual puedes comer otras cosas, ¿sabes? Que las patatas son muy buenas, sí, te van a encantar siempre. Spotify te va a decir, mira, tengo aquí patatas bravas, patatas con alioli, patatas... ¿Te gusta todo? Uy, qué buenas están las patatas, dame más patatas. Pero igual te dan unas croquetas y dices, coño, pues también están buenas las croquetas, pero Spotify no te va a dar las croquetas. Exacto. ¿Sabes? Vas a tener que ir tú. Entonces, la gran diferencia que existe entre el entretenimiento y lo que es el divertimento es que el entretenimiento es pasivo. Es decir, hablando, por ejemplo, de podcast. Tú te pones el podcast y tú lo estás escuchando, puedes desconectar en algunos momentos y dejas que te entretenga. Vamos a ver, o sea, es simplemente, pues eso. Lo que se suele decir, desconectar un poco la mente, incluso si estás currando y decir, bueno, estoy currando, por lo menos tengo ahí un poco de compañía y está bien. Un poco también, por establecer otro hilo más, lo que hace la radio. Es un poco lo que hace la radio también, sí. ¿Vale? No estás atento a todo lo que dice la radio. Yo, por ejemplo, confío más en el divertimento. Yo, por ejemplo, en el descampado lo que busco es el divertimento. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque pueda sonar, y insisto que no me gustaría que esto sonase ni pretencioso ni nada, pero yo busco que el espectador, bueno, en este caso el oyente, conecte con el programa y sea partícipe del programa. Y eso requiere atención. Y no siempre la gente te puede proporcionar esa atención, ¿vale? Pero a mí hay mucha gente que me dice, hostia, me he puesto a escuchar... Bueno, voy a hacer otra vez porque esta la he hecho muchas veces. Me he puesto de repente he dejado de escuchar un minuto y ya no sé de qué estáis hablando. Claro, porque todo lo que estamos diciendo es por decirlo así, importante, ¿vale? Es algo de lo que tienes que estar atento. ¿Qué pasa? Que eso requiere una atención por parte del oyente. Hay gente que no puede darte esa atención. Yeah. Pero los que te la pueden dar lo disfrutan mucho y saben lo que se van a encontrar porque dicen, hostia, es que aquí no hay relleno, es que es todo pa. Y yo entiendo que haya gente que diga, hostia, es que yo me pongo el podcast para que tampoco sea un sufrimiento. De hecho, lo miro porque igual la gente dice, hombre, pero ¿qué pasa? ¿Que esto es como una clase de universidad? No, ni mucho menos. Pero sí requiere... Pues, si me pongo, no. Pero sí requiere cierta atención por parte del oyente y cierta también... es una comunicación al final, aunque obviamente yo esté contando, por ejemplo, yo estoy contándote algo, sí requiere que la otra persona... A mí me dice la gente, a veces te respondo. Pues esa es la magia al final, ¿sabes? Que se produzca ese tipo de cosas. Pero ya digo, creo que ahora mismo, por volver otra vez a lo de la música, que al final está todo hilado, creo que a veces... tenemos que ir nosotros a buscar ese conocimiento. Me imagino que el gran obstáculo que hemos tenido es el tema de Internet. Tiene muchas cosas buenas, pero también tiene otras cosas malas. Y nos hemos acostumbrado a que nos traigan las cosas a casa. Y antiguamente, si tú querías saber algo, tenías que ir si tenías la suerte de tener una enciclopedia, exacto, tenías que irte al comedor de tu casa, buscar en la enciclopedia la palabra y ver a ver qué significaba. Ahora como que lo tenemos todo mucho más fácil. Y creo que esa parte... incluso del contacto con los artilugios, como puede ser una enciclopedia, no quiero sonar aquí tampoco a polla vieja, pero ese contacto con el conocimiento creo que también es importante no perderlo, aunque sea a través de las redes. No estoy diciendo que tengas que comprarte una enciclopedia ahora porque igual va a estar un poco desfasada, pero sí al menos decir, joder, si quiero saber algo, que esto es algo muy típico, por ejemplo, en Twitter, ¿vale? No entiendo algo y lo pregunto ahí. En vez de preguntarlo, búscalo, joder. Búscalo, claro, tío. Haz todo el viaje. Realiza todo el viaje porque es muy sencillo, es poner en una búsqueda. Pero es como, no, ¿y esto qué? Es como, no, chico, pero
Y ya Claro, ya verás ahora con el chat GPT ya... Bueno, Buf, bueno. ya apaga y vámonos. Uy, no entremos ahí, madre mía. No, desde luego. Uf. Pero mira, sí que quería preguntarte respecto a dos conceptos que precisamente mencionaste. No sé si lo he dicho ya, pero este hombre tiene un ondas. Por la ficción de Mirando al Espacio, que es... Correcto. Básicamente es la única ficción sonora que encontraréis. Un capítulo exclusivamente dedicado a un señor que se da con una hostia en el pie. Es que eso se estoy flipando, tío. Digo, pero va a acabar, ¿no? No, espera, que te voy a hacer una canción. En fin. Y bueno, cuando Yoko no te dejó hablar un rato, pues dijiste, viva el audio y viva la libertad creativa. Sí. Con esas dos cosas tenemos ya para, vamos, 20 cafés, tortillas de patatas y para alcoholizarnos bien. Pero del primero, de Viva el Audio, quería preguntarte, ahora que precisamente se está poniendo tanto de moda el tema este del, bueno, el concepto que se han sacado un poco de la manga del video podcast. Sí. Y la sociedad, como decíamos, también no puede sobrevivirse en el vídeo. ¿Tú crees que a los que nos gusta la radio, o sea, tal y como es ahora, acabaremos pasando un poco por el aro del vídeo finalmente? ¿Crees que estamos destinados a esto? Yo me imagino, al final depende de cuáles sean tus pretensiones con esto. Si tu pretensión con esto es vivir de ello, yo deduzco que sí. Ya. ¿Vale? Si no, no tienes por qué, pero si tu pretensión, porque a nivel de patrocinadores y de todo, me da la sensación de que el vídeo es más atractivo, más que nada porque los patrocinadores están más acostumbrados al vídeo y todavía no consideran la importancia que puede tener el sonido a la hora de la publicidad. Creo que todavía estamos en ese momento. Vale. Están acostumbrados a la radio, piensan en publicidad para radio, pero creo que en podcast se pueden hacer cosas muy chulas, se pueden hacer cosas... al igual que, por ejemplo, Goma Espuma hace anuncios... En podcast también, el podcaster, por ejemplo, yo en este caso, yo también podría hacer anuncios perfectamente, claro, personalizados para la empresa. ¡Hey! Contáctanos pero, al número de teléfono de la descripción claro, del audio, por favor, gracias. Pero es un poco así, yo entiendo, o sea, entiendo lo del video podcast o el videocast o como quieran llamarlo, y yo sé que en algún momento igual, no sé, no me gustaría utilizar la palabra tendré, pero que habrá que hacerlo, seguramente. También te digo que depende mucho del formato que utilices. Yo, por ejemplo, comprendo que en formato conversacional, como podemos tener aquí ahora tú y yo, sí puede llegar a funcionar el formato con vídeo, ¿vale? Pero depende también un poco lo que hagas. Me atrevería a decir que el 80%, bueno, igual me estoy pasando, pero vamos a poner el 60% de los podcasts, 70% son conversacionales. Cuando digo conversacionales es simplemente una charla y ya está, hablando de cosas, poniendo el tiempo que tengas para poder hacerlo, ¿vale? O sea, tampoco sin documentarte así, tampoco algo relajado, ¿vale? Son charlas distendidas de amigos, ¿vale? Vamos a enfocarlo así. Yo, por ejemplo, lo que hago en el descampado, ¿se puede hacer en ese formato? Sí, pero es que el mundo, por ejemplo, el mundo descampado es un universo en sí mismo, entonces tiene partes de comedia, tiene personajes. Nosotros, por ejemplo, lo hicimos este verano en la serie en la radio. Hicimos 3 episodios que duraban 1 hora. Bueno, en realidad 50 minutos con el tema del boletín y esas cosas. Vale. Pero hicimos un formato parecido bueno, formato de radio, el descampado en radio. Y creo que se pueden hacer cosas. Lo que es en radio con nuestro formato. En vídeo se podría, lo que pasa es que habría que adaptar algunos elementos. También te digo que yo soy de los que defienden bastante el mundo del audio. Y por eso precisamente lo dije en aquel discurso de agradecimiento, porque creo que se le está dando, y entiendo por qué, pues se le está dando mucha importancia al vídeo en la actualidad, que al final es muy cercano a la televisión, es muy cercano a Twitch, y al final los mundos se entremezclan entre ellos, y es normal que varias generaciones, la generación que ha crecido en Twitch, la generación que ha crecido en televisión, vaya a buscar elementos que ya conocen, porque tú estás escuchando un podcast, pero el hecho de poder verlo ya lo transforma, bajo mi punto de vista, en otra cosa. Sí. Yo soy de los que creen, tampoco voy a entrar aquí en una discusión sobre qué es podcast y qué es no, porque eso ya es... bueno, ahí ya necesito yo no tomo drogas, pero ahí ya necesito drogas, ¿vale? Pero sí, yo confío mucho en el poder del audio y creo que se pueden hacer muchas cosas a través del audio. Y sospecho que, claro,
y entiendo por qué lo hace la gente, es más cómodo utilizar el vídeo, pero bajo mi punto de vista, también es porque tengo, al haber hecho ficciones sonoras y cosas parecidas, tengo una concepción del audio con muchas posibilidades, por llamarlo así. Es que entonces, es eso. Sí. Entonces, al final, claro, cuando tú te tienes que enfrentar a un programa y tienes que hacer un programa, yo lo que estoy pensando, no estoy pensando en imagen. Si tuviera que pensar en imagen, seguramente el formato sería diferente. Estoy pensando en audio y, sobre todo, ahora ya, incluso ahora también, cuando hago episodios, yo me planteo ¿cómo puedo llevar esta? Bueno, mirando al espacio, te has puesto el ejemplo. ¿Cómo puedo llevar esto? ¿Cómo puedo los límites del audio? ¿Cómo puedo hacer todavía ir más allá? ¿Vale? Siempre pongo el mismo ejemplo. En Mirando al espacio, que esto, si no lo ha escuchado, hay gente que no lo haya, imagino que habrá gente que no lo haya escuchado, va a decir, perdón. Bueno, es un señor que lo mandan al espacio, así por resumirlo mucho. Y entonces por el espacio se encuentra con cosas. Se encuentra pues con Luis Aguilé, se encuentra muchas cosas. Y hay un momento donde se encuentra con un planeta hecho de mierda. Es un planeta hecho de mierda. O sea, es un planeta enorme, imaginaos la Tierra, pero solo de mierda, está hecho de mierda. Y claro, tú, cuando yo estoy escribiendo eso como guionista, digo, yo estoy escribiéndolo con mucha felicidad. Planeta hecho de mierda. Me estoy riendo. Pero luego llega cuando yo tengo que hacer el diseño sonoro de un planeta hecho de mierda. Y ese tipo de cosas, ponerte ese tipo de no establecer fronteras con el audio, hace que tú tengas que buscarte las vueltas y decir, ¿cómo sonaría un planeta hecho de mierda? Tengas que hacerte ese tipo de preguntas, que es muy raro que te las hagas un jueves por la mañana, te levantas y dices, ¿cómo sería un planeta hecho de mierda? ¿Cómo sonaría? Pues te las tienes que hacer. Y aquí juegas con algo muy bonito, que entiendo que en un podcast conversacional no tenga mucho sentido, porque es una conversación, pero en aquellos, ya sea ficciones sonoras o incluso programas donde haya así elementos parecidos o haya mucho juego de personajes y eso, entras en el terreno de la imaginación. La imaginación, cuando tú estás utilizando imágenes, digamos que la coartas en cierto modo. Sigue estando ahí porque la estás enriqueciendo, por llamarlo así. Es decir, tú estás viendo una película que es así como de fantasía y lo que estás viendo, obviamente, pues te está provocando cosas, es bonito, incluso te puede sugerir, te puede, lo que sé, puedes pensar en otros elementos que te recuerden a eso, pero el tema del sonido es muy poderoso y a veces no se tiene lo suficientemente en cuenta. A través del sonido puedes hacer un montón de cosas y sobre todo puedes provocar un montón de cosas al espectador, al oyente. Perdona que diga al espectador porque como estamos aquí en formato vídeo se me va la pinza, pero al oyente le puedes provocar a través de un montón de cosas que también lo puedes hacer por vía audiovisual, obviamente, pero una de las, fíjate, el programa salió hace unos días, el último especial de Alien, y hay una sección dedicada al sonido de la película de Alien, de Ridley Scott, de 1979, y te das cuenta de que muchas de las cosas... Oye, la imagen es muy importante, la fotografía es muy importante. Derek Van Lint y Ridley Scott hicieron un trabajo descomunal en esa película a nivel de fotografía, de iluminación y de todo. Pero a nivel de sonido, una película como Alien o una película como El Exorcista no tendría la potencia que tiene si no tuviera ese sonido, ninguna de las dos. No, ninguna, o sea, no funcionaría. No, y especialmente Alien, que hay más silencio que otra cosa también, ¿eh? O sea... Pero ese silencio, detrás de ese silencio hay un zumbido. Sí. Entonces, y está todo el rato, y si la escuchas con auriculares dices, hostia, pero es que hay un zumbido, casi todo el rato hay un zumbido porque estás en una nave. Y ese zumbido te recuerda constantemente que estás en una nave, que eso no es un plató, que eso no es un estudio de grabación, eso es una nave. Y estás con esa gente que no está pasando una buena tarde. Y es a través del sonido, a través, por ejemplo, de las respiraciones, a través de un montón de elementos, puedes provocar cosas en el espectador. En este caso sí, en el espectador. En el tema del audio es exactamente lo mismo. A través del sonido, por eso me gusta el sonido, porque creo que todavía se pueden hacer cosas con el sonido. Igual estoy aquí, yo me flipo un poco, pero... Yo empatizo mucho contigo, ¿eh? O sea, a mí me encanta, ¿eh? También. Y escucho muchas ficciones sonoras en general y programas de humor donde hay gente, pues es eso, que imita varias voces, además. Y es que me encantan. A veces digo, voy a ver un vídeo de cómo lo hacen en el estudio, pero... se me va mucho la magia, sinceramente, la verdad. Claro. Precisamente porque, al igual que pasa, por ejemplo, con los conversacionales, hay gente que prefiere ver, por ejemplo, esos podcasts conversacionales, verlos en vídeo, que también pasa. Claro. En el caso este, tú estás recreando un mundo, estás provocando que el oyente imagine cosas y en el momento en el que tú añades la parte visual,
lo rompes todo, porque el espectador ya, hombre, tú puedes seguir imaginándolas, pero estás viendo, es un poco como si estás viendo a alguien y de repente se tropieza alguien con un foco, se cae y aparece Ridley Scott diciendo, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Que os he dicho que no piséis los cables, joder. Vamos a ver, venga, tú, el xenomorfo, sal. Y continúa la película y te quedas como, hostia, pero acaba de salir Ridley Scott. Pues esto es un poco lo mismo. Ves lo que decía antes de las bambalinas, las ves y dices, pues esto no me gusta mucho, madre mía. Aún así te gusta, ¿vale? No estoy diciendo que pierda, pero pierde parte de la magia precisamente de recrear ese universo, ese mundo dentro de tu cabeza, que al final creo que es lo bonito del audio. Y puedes hacer un montón de cosas, incluso a nivel subliminal. Al igual que, por ejemplo, que hacen en Alien. Sí. Que meten un montón de cosas subliminales que no te das cuenta y dices, ¿por qué me estoy poniendo nervioso? Y dices, porque te están haciendo cosas. Generalmente a través del audio. Y no te das cuenta. Desde luego. Yo, en algunos relatos, sobre todo uno que hizo Alberto de Noviembre Nocturno, de un relato que ahora no me acuerdo, que seguramente sería de Lovecraft, que se llamaba... Por cosas, ¿no? Se llama Mudo, Ciego y Sordo o algo así. Sí. Y te juro que me puso la piel de gallina, tío. O sea... Por la descripción que estaba haciendo el personaje, por el sonidito que había de fondo de viento y algún... Nada, muy sutil todo, ¿eh? Pero... Sí. Hostia, tío, qué mal rollo. Pero ahí está la magia, tío, en los detalles. La importancia, no solo en esto, sino en... Ahora, por ejemplo, estoy viendo la serie de Berto, la del otro lado. Sí, yo también, sí. Y yo recomiendo también que os la pongáis con auriculares, porque el tema del sonido es súper importante. Y te das cuenta de que a veces hacen elecciones de sonido que son arriesgadas, pero que funcionan, porque quieren provocar una sensación. Y eso, por lo general, una persona que no se dedica al sonido, pues no se va a parar a decir, oye, me están metiendo ahí una respiración. Pues vale, pues no, mira que respirar, me están intentando poner un poco nervioso. Vale, ya lo entiendo. Pero la persona que está viendo eso va a decir, ¿por qué me siento nervioso? Y al final es lo bonito. Pero son esos pequeños detalles que tú cuando los estás haciendo... Yo, por ejemplo, en Mirando al Espacio, pues a veces decía, hostia, Sergio, igual meter por aquí el sonido, yo qué sé, cuando el despacho de Yoko Ono y su robot gigante mecanizado, que es el nombre completo. Cuando, por ejemplo, estaba en la oficina, quería meter el sonido de una nevera pequeña. Pues ese tipo de detalles que dices tú, ¿para qué, Sergio? ¿Para qué quieres meter el sonido de una nevera pequeña o el sonido de coches pasando por la ventana o si está la ventana abierta o cerrada? Pero es lo bonito también del diseño sonoro, que a mí es una cosa que me lo paso de maravilla. Yo creo que posiblemente de las cosas que más me gustan. Pensar e imaginar e ir metiendo pistas para crear esa habitación y decir, bueno, pues tiene una nevera pequeña porque a ella le gusta darle a las cosas. Tiene una impresora de hace 1000 años, tiene 2 puertas. Imaginar un poco lo que es la estancia y eso al final lo que hace son pequeños detalles. Pero yo soy de los que confían que igual no todo el mundo, pero mucha gente no sabe lo que está pasando, pero es capaz de visualizar, porque de repente tiene el sonido de esa nevera, lo tiene interiorizado porque yo qué sé, porque ha ido a hoteles, porque tiene una nevera en casa y duerme al lado, por lo que sea, pero escucha la nevera y aunque él no sea consciente de que está escuchando la nevera, eso le transporta de alguna forma a lo que tú quieres que visualice. Y creo que eso es lo bonito al final del audio. Sí, desde luego. Desde luego, yo ya te digo, me gusta mucho, me encanta y es eso, es darle a la imaginación. Y si además añades el factor sorpresa que comentabas antes, ¿no? Es como, joder, es más gracioso todavía, la verdad. Sí. A mí me gusta mucho, de verdad. Y las canciones. Y las canciones. Madre mía, la cantidad de canciones que he hecho para Mirando al Espacio. Bueno, hay un programa, esto ya para la gente que quiera ponérselo, son 2 temporadas de momento. En la segunda temporada hay un episodio musical, ¿vale? Que es algo que pues eso, que la gente se pone a cantar, ya está. Pero que queda bien, que queda bonito. Sí, desde luego. Así como dato, simplemente, que hay mucha canción. Me gusta meter canciones. Es una cosa que también lo hago en el descampado, me gusta meter canciones. Como soy músico también, pues me gusta aprovecharlo. Digo, venga, vamos a sacar partido de esto. Claro, pero lo haces justo cuando estás hablando de algo serio o lo que sea. Y ahora la canción. La. Sí, es como... que a mí el otro día me hiciste partirme el culo de risa cuando iba por la calle pasando al perro, que digo, es que no sé cuál era, tío. Pues es que yo me los voy escuchando un poco aleatorio, salteados, porque, a ver, ¿cuál me escuché? Creo que, no sé si fue el de drogas o el de Buster Keaton, no me acuerdo, pero me pilló con la guardia baja, la verdad. Pero está muy bien, está muy bien. Es el humor que me gusta también, así que...
A mí se me olvidan las cosas. O sea, a mí me recuerda a veces bromas y eso. La gente que me dice, pues en el de Buster Keaton, ¿te acuerdas cuando hiciste un... Perdón por volver otra vez al tema, pero ¿te acuerdas cuando...? Que no era esta, pero como ejemplo. ¿Te acuerdas que había una caca que se ponía a cantar y a bailar y de repente sacaba un sombrero y empezaba así como a hacer un musical la caca? Y yo me quedo mirando como diciendo, hostia, pues no me acordaba de haber hecho eso, ¿sabes? Joder, ¿qué he hecho? Y también es bonito porque yo me pongo los episodios, por ejemplo, de Mirando al Espacio y es una sensación rara de... No, o sea, yo he hecho... O sea, es todo yo. O sea, ahí no hay... Es guión, todo está hecho por mí. Pero yo lo escucho como si no estuviese hecho por mí. Entonces la sensación es rarísima, porque yo me río y de repente me doy cuenta que me estoy riendo conmigo mismo y es como, ¿qué ha pasado? Pero si soy yo, ¿sabes? No soy consciente de haberlo hecho. Esa sensación es súper curiosa. Qué bueno. Y mira, y enlazando con el segundo concepto que introdujiste, ¿no? De la libertad creativa, dijiste también. ¿Tú crees, ya hablábamos de Buster Keaton, ¿no? Pues tú crees el Buster Keaton del podcast. Bueno. Esta sería... esta sería una... la libertad, quiero decir, creativa, sería una de las principales barreras, por así decir, que te has encontrado para tirar tu proyecto adelante, por así decir. Afortunadamente no. Bien, Afortunadamente no. De hecho, cuando fiché por Podium fue la conversación que tuve con María Jesús. Fue esa. Yo le dije, mira, yo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo ahora. Quiero tener libertad para hacer lo que me dé la gana. Y me dijo, correcto, por eso te estamos fichando. Digo, pues ya está. ¿Sabes? Ya está. Pero fue una de las cosas importantes y es una de las cosas importantes en mi vida, poder hacer... No me gusta tener... De hecho, para mí, también depende de la relación que tenga cada uno con el arte, pero yo tengo una relación con el arte muy, muy intensa y muy... Intento que sea lo más sincera posible, a nivel moral y a nivel ético. Esto igual puede sonar un poco raro. Entonces, me costaría mucho engañarme a mí mismo si tuviera que hacer ciertas cosas. Si me dijeran, esto no lo hagas, o esto no, o esto sí, o mejor tira por aquí, si me dijeran ese tipo de cosas no me gustaría. No me sentiría bien conmigo mismo y diría, pues mira, para seguir así no quiero seguir. Nunca me han dicho nada, afortunadamente. Nunca me han dicho, oye, de este tema no hables, oye, esto no, oye, esto lo has tratado de una forma un poco rara. O sea, siempre he tenido, y me alegra por ello, porque si no empezarían los problemas. O sea, tampoco quiero amenazar, claro. Pero para mí es lo más importante, de verdad, porque si hacemos esto es para disfrutar, y si no voy a disfrutar haciendo esto, yo sé que hay gente que le da igual. Yo sé que hay gente que al final el tema económico prima sobre todo, y es muy respetable. Yo respeto mucho a la gente que haga lo que quiera. Y entonces, en un momento dado, pues dicen, bueno, me van a pagar más o lo que sea, estupendo, pues mira, no me importa. Pero para mí siempre prima más lo que es el tener libertad y poder hacer lo que me dé la gana, porque, insisto, si no sería feliz. Y yo, por lo menos, ya que vamos a hacer esto, ya que me cuesta todo el proceso de documentación, grabación, edición, todo, por lo menos que lo disfrutes y que estés haciendo algo que sientes que es tuyo, no que es de una persona que te ha dicho, mira, es que drogas en la guerra... está feo. Esto está feo, no deberías tratar sobre ello, y es como, pues entonces, ¿qué hago aquí? ¿Sabes? O sea, no aquí, o sea, no refiriéndome ni a Podium, ni a iVoox, ni donde estés, sino ¿qué hago haciendo esto? Sí, o sea, yo lo que quiero es contar historias y no quiero que nadie me diga lo que tengo que contar. No, desde luego. Muy importante, Sobre todo, porque hay mucho podcaster que tiene el miedo este de... me gustaría hacer esto, pero bueno, no sé si esto me lo va a comprar nadie, no sé qué... Es que ahí ya entra en la apuesta personal de cada uno y lo que hablábamos de la pasión. Y yo lo entiendo, porque al final, hombre, a mí... Yo me encuentro ahora en la situación de que el trabajo que me llenaba la nevera, yo ya no lo dejé a comienzos de noviembre y ahora estoy un poco pues flotando en el limbo. Sigo haciendo mis cosas, pero también buscando proyectos nuevos y esas cosas. Entonces entiendo también que la desesperación a veces te puede llevar a, oye, claro, es que ahora voy a destinar mi tiempo a hacer algo y claro, si no gano dinero con esto, depende de por qué haga las cosas. Yo entiendo esa postura y entiendo muchas veces incluso que tengas que sacrificar, que te digan, pues mira, vas a tener que hacer un podcast en esta radio. Una radio que no tiene nada que ver contigo, con tus convicciones, que sabes que no están haciendo las cosas bien, sabes que incluso hacen un daño social, y tú puedes elegir, tú puedes decir, pues mira, prefiero no hacerlo, aunque mis meses sean peores a nivel de poder llenar la nevera, o lo hago porque para mí lo más importante es poder llenar la nevera. Y ambas cosas yo las respeto. Lo que pasa es que yo soy de los de, pues mira, si tengo que pasar un poquito de hambre, no pasa nada, pero no... Depende de cada uno. Pero yo tengo mis convicciones y mis cosas e intento aferrarme a ellas
aunque a veces pues juegan un poco en tu contra, porque es la realidad, porque el mundo no se ha construido de acuerdo a tus convicciones, sino que se ha construido también a alimentar a una maquinaria. Me voy a poner aquí, parezco Santi del descampado, que entre el himno de la Unión Soviética, pero para una maquinaria que al final se ha construido para alimentar al capitalismo. Entonces, pues es un poco, a veces tienes que poner en una balanza e incluso establecer un término medio, ¿sabes? Pero bueno. Libertad creativa, siempre, de verdad. Y si te apetece hacer algo, a la gente que le da así pavor comenzar con algo nuevo, iniciar un nuevo proyecto, tú inténtalo, al menos, aunque sea solo 1 o 2, dale, pruébalo, haz 5 o 6, ponte un número fijo, pues pruebo con 5 y si no funciona lo dejo y ya está. Pero por lo menos que no se te quede la sensación de, joder, debería... ¿Qué hubiera pasado si me hubiese lanzado a esto? Exacto, que no es perder el tiempo, sino que es parte del proceso y punto. O sea, correcto, sí. Al final es eso. Oye, y ahora que hablábamos de ficciones sonoras, ¿te plantearías hacer otra? ¿Te gustaría hacer otra? Sí, claro, sí. Estoy escribiendo una con Marieta Pubel, con Kinky Hash, que es una tía, pues de las tías con más talento. La verdad es que me rodeo, tengo la suerte de rodearme de gente con mucho talento y es algo que me agrada mucho, como Iván, como Santi, como Tere, como... Y María es una de las personas con más talento y estamos escribiendo cosas, sí. Pero vamos, que estoy abierto a lo que salga. O sea, si es que lo malo de mi perfil es que como hago muchas cosas, la gente muchas veces nos dice, pues es que no sé, ¿qué eres? Porque hablas, porque editas, haces ficciones sonoras, diseño sonoro. Pues ¿Qué eres bueno, tú, ¿no? Sergio? Bueno, depende. Volvemos otra vez a lo del al podcast multitemático. Bueno. Porque la gente muchas veces dice, joder, claro, con todas las cosas que hace, este señor tiene que estar hasta arriba de proyectos. No, solo los míos, así que... Pero es eso que muchas veces dice la gente, o sea, es que no sé muy bien dónde ubicarte, porque hace muchas cosas. Pero sí, estoy haciendo cosas y estoy esperando a ver si puede salir la tercera de Mirando al Espacio, que está ya escrita y esperando a ver si hay luz verde para poder hacerla. Yo espero que sí. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Pues oye, con ganas de escucharla ya, ¿eh? ¡Qué bueno! A ver si es verdad. Yo también. A ver, porque, joder, tengo muchas preguntas por hacerte todavía. Sin prisa aquí, sin prisa. Yo estoy bien. Si quieres, esto puede durar 2 horas si quieres, no pasa nada. Oh my god. Porque... Tú suelta, no te preocupes. Sí, porque tengo curiosidad y ahora más o menos lo has mencionado un poco, pero... O sea, ¿en qué momento de tu carrera de como podcaster, ¿no? O como profesional del sonido, por así decir, te has sentido un poco más atascado, por así decir? ¿Atascado a qué nivel? ¿Atascado o frustrado o... Ah. ¿Te ha pasado o no te ha pasado nunca? He vivido con ello. Vale. He vivido con ello. Yo he estado a punto de tirar la toalla muchas veces. Y aquí vuelvo otra vez a lo del trabajo, a lo del entusiasmo y ese tipo de cosas. Y al trabajo que tú le destinas y el tiempo que le destinas a hacer esto. Yo entiendo igual que cuando se convierte, que es un hobby, quedas con tu colega un sábado, grabas una cosa, le pones un poquito de música y lo subes, pues bueno, dentro de lo que cabe tampoco es, no tienes, o no deberías a priori sentirte muy frustrado porque bueno, lo que es el tiempo versus lo que puedes conseguir, pues puede estar más o menos equilibrado, ¿vale? Vale. Pero yo en mi caso, desde que empecé con esto, el nivel de trabajo siempre ha sido mejorable. Ya no hablo de la calidad en sí, sino del tiempo y de todo, ha sido siempre muy alto. Vale. Le he destinado mucho tiempo a hacer todo esto, el podcast, lo mejor posible. ¿Qué sucedía? Que tú igual te tirabas, yo qué sé, horas, pero horas. Ahora ya tardo menos, pero por aquella época, horas editando, horas documentándote y todo, y luego te escuchaban 120 personas. Y se te quedaba cara de gilipollas. A mí se me quedaba cara de gilipollas. Ya. Entonces, empezaban a surgir los miedos y las preguntas. Y dices, hostia, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estoy empleando mucho tiempo, invirtiendo mucho tiempo en esto, pero luego tampoco estoy recibiendo demasiado a cambio, ¿vale? Y esa frustración, yo he convivido con ella. Ahora ya más o menos lo llevo mejor, pero hay momentos también que dices tú, pues porque a veces las cosas no te salen bien, por 1000 historias, ¿vale? Pero es algo con lo que creo que hay que convivir y yo en mi caso, claro, insisto, cuando le dedicas tanto tiempo, pues la cara de gilipollas puede que sea un poquito mayor que de lo normal. Aún así, yo lo que me repetía era, pues si esto le sirve también a alguien, yo lo que me repetía era, tío, estás haciendo lo que te gusta. Ya está. Exacto. Que si va bien o va mal, bueno, pues ya irá bien, confiemos en ello. Y
Y también esto un poco como aprendizaje vital. Yo en el pasado, en otras áreas artísticas, había pasado por momentos parecidos y en algunos casos cerré la persiana y dije, ya está. Por ejemplo, tema musical, pues de repente veía que eso no iba para adelante y decía, pues ya está, cierro la persiana. Porque todos tenemos esas voces, por lo menos yo las tengo, esas voces que te dicen, estás perdiendo el tiempo, madre mía, esto no, debes hacer otras cosas, esto no te va a llevar a ningún lado. Esas voces de mierda que todos tenemos, o casi todo el mundo tiene. Sí. Y yo las he tenido toda la vida. Entonces, cuando por ejemplo, estaba haciendo una actividad artística, si veía que no funcionaba, pues aparecían las voces y me decían, Sergio, estás perdiendo el tiempo. Y por lo general, un fallo que cometemos los seres humanos es hacer caso a esa voz de mierda. En este caso, yo cuando empecé a hacer el descampado supe que, no voy a decir que era mi última bala, pero que sí que era una de las balas importantes y que por muchas frustraciones que aparecieran por el camino, no me iba a rendir. Y esto puede sonar así como muy épico, pero insisto, yo le he dedicado muchas horas a esta mierda, entonces para mí era importante. Pero era como, mira, por mucha frustración, momentos de bajona, de decir qué coño estoy haciendo, de pasarlo mal, de decir, Sergio, si es que esto no, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Pero siempre me acordaba de lo que había sucedido en el pasado, de esas voces, y en ese momento decía, no me sale de los cojones, o sea, es que voy a muerte con esto. Yo desde el primer momento, hay gente a la que le va mucho mejor que a mí. A mí no me va, o sea, quiero decir, yo hago un buen trabajo, considero que hago un buen trabajo, sin querer sonar pretencioso, pero yo creo que hago un buen trabajo porque todos los procesos están bastante bien, lo que es el proceso de creación, mejorable, siempre mejorable. Yo escucho cosas de hace 4 años y digo, hostias, esto, Sergio, mejorable, pero es una evolución continua. Yo intento ser siempre mejor, El tema es que cuando te enfrentas a ese tipo de voces, tienes que ser consciente de, volvemos otra vez al tema del entusiasmo, volvemos otra vez al tema de la pasión y a decir, hostia, tío, es que aunque sea por cojones, vas a conseguirlo. Y yo el estatus en el que estoy actualmente podría estar en un estatus mucho mejor. Hay podcasts que son mucho más exitosos que el mío, ahí están. Pero sí veo que la cosa sigue evolucionando, que se sigue enganchando nueva gente lo está escuchando, nueva gente valora lo que hago, que eso es bonito también. Y te das cuenta de que todo el sufrimiento que has tenido hasta ahora, pues ya te digo, la frustración, esos momentos de bajona, de decir, madre mía, todos esos momentos, no te voy a decir que valgan la pena, porque sería un poco como cuantificarlo, pero sí al menos decir, bueno, lo estás haciendo bien, ¿sabes? O sea, darte al igual que están las voces, también darte una palmada tú a ti mismo en tu espalda y decir, tío, lo estás haciendo bien, ¿vale? ¿Podría ir mejor? Podría ir mejor. ¿Va mal? No. Pues ya está. Vamos a luchar porque pues, vamos a seguir haciendo, vamos a seguir mejorando y que esto sea todavía mejor. Y ya la gente, si quiere unirse, que se una, y si no quiere unirse, que no se una, pero que no sea por ti, ¿vale? Porque esto es una pregunta que también, cuando yo, por ejemplo, insisto una vez más, le dedico bastante tiempo. Claro, la pregunta es, ¿le voy a dedicar menos tiempo? Tú te lo planteas, yo me planteaba, pues es que no, a mí no me sale a cuenta esto, o sea, no puedo dedicarle tanto tiempo para luego lo que recibo a cambio. Pero yo por lo menos es que no sé hacer las cosas de otra forma. Que ese es el gran problema que tengo. Y ponerme a hacer y que bajara la calidad o que bajara... No me costaría mucho hacerlo. Así que yo estoy como, venga, pa'lante. Y cuando me venían esas voces era como, muy bien, pero pa'lante. Y ahí sigo, o sea, sigo pa'lante hasta que pueda hacerlo, vamos. Sí, hay un filósofo muy bueno que siempre decía que la vida es ir recibiendo hostias. El secreto es ir avanzando mientras las recibes. Correcto, así es. Es que es así. Grande y la vas a recibir. Grande Sylvester Stallone en Rocky. Stallone, bueno. Es que es así, y la vas a recibir. No dudes que la vas a recibir. Hay gente que tiene flor en el culo, sí. Pero por lo general es difícil que seas tú el que tenga la flor en el culo. O sea que... Ya, hay que pelear, desde luego. Pues sí. Ay, Dios. Joder, macho, qué lección de superación y de lucha, tío. No, o sea... pero que me pasa a mí, me imagino que le pasa a más gente dentro del ámbito artístico, que te estás dejando los cuernos y ves que no, que parece que no vale para nada, ¿sabes? Que eso también juega a veces a tu favor. Yo, nunca me cansaré de agradecer a tanto a Berto como a Andreu, Berto Romero y Andreu Buenafuente, el hecho de que el primero que me nombró fue Andreu, pero que me nombrara en Nadie Sabe Nada. Y había gente que yo, agradecido de por vida porque eso atrajo un montón de público que decía, joder, si lo recomienda Andreu es porque tiene que ser bueno. Claro. Y recuerdo que había mucha gente que me decía, hostia, ¿y ahora no sienten más presión?
hostia, y ahora que te escucha más gente, ahora que te ha venido toda esa gente, ¿no sientes como que te escucha Andreu Buenafuente? Y yo contestaba lo mismo siempre. Yo decía, pues es que llevo sintiendo la presión desde el primer episodio que subí. O sea, no noto diferencia. Yo sigo haciendo mi mierda y sigo haciéndolo lo mejor posible y ya está. O sea que no noto presión. O sea que al igual que tiene su parte mala, también tiene su parte buena el estar tan... Venga, para adelante. Qué bueno. Pero eso era curioso. La gente me decía, hombre, te escucha Andreu. Pues oye, me alegro que me escuche. Claro que me escuche, que me escuche un tío al que he seguido y que me gusta lo que hace, me gusta cómo trabaja y para mí alguien del que he aprendido, joder, sí, pues, tío. es cojonudo. A mí, yo estoy peleándome por a ver si consigo que algún día vengan aquí también. Porque también tengo muchas preguntas para ellos. Sí, la verdad. Son muy grandes. Sí, la verdad es que sí. Ay, Dios, qué bueno. Oye, y a ver... hemos hablado ya de la producción que haces de tus monográficos, de tus especiales, etcétera. Sí. Esto, es decir, yo a veces tengo la sensación de que lo estás haciendo todo en directo, pero no es así. Es decir, o sea, o no, me equivoco. Es una curiosidad. Es decir, tú el capítulo lo grabas todo de una tacada. ¿Y te vas lanzando todos los efectos y todo esto? O sea, ¿lo grabas en un estudio o lo haces tú desde tu casa? Sigue. ¿Hay acabado la pregunta o hay más? No, perdona, ya está. No, yo lo grabo. Yo grabo donde estás viendo, aquí, en mi casa. Lo grabo aquí en mi casa. Y muchos... Depende también si tengo colaborador o no. Esto también lo puede contar Iván. Que a veces se asustan, claro, es normal, porque me pongo a hacer personajes delante de ellos, responderme a mí mismo y se quedan... Mola porque están como callados, como viendo, yo qué sé, como viendo... ¿Sabes? Como diciendo, hostia, estoy viendo a Picasso pintar, pero qué cuadro más raro, ¿sabes? O sea, es una cosa así como... Pero que en el fondo les mola porque se ríen, ¿vale? Depende muchas veces si hay colaborador o no. En el caso, muchas... Bueno, tampoco muchas, pero algunas de las bromas que luego acaban en el final, lo que es el resultado final, aparecen en postproducción, que yo estoy editando y se me ocurre mientras estoy editando, digo, mira, ahí se me ocurre una broma y entonces meto un sketch. A veces esos sketches aparecen, los tengo ya pensados y los hago en directo, si por ejemplo estoy con un colaborador o incluso grabando yo solo, vale. Y otras veces lo meto en postproducción. Lo que sí hago es grabar el programa entero, eso sí lo hago. Vale. Es decir, todo lo que escuchas está grabado en el mismo día, en el mismo momento y todo seguido, eso sí. Vale. No es que graben varios días ni nada, intento grabar todo el mismo día. Y todo seguido, con errores y con todo. O sea, yo edito. No es que pueda hacerme 2 horas seguidas sin cometer ningún tipo de error, ni liarme con las palabras, ni eso. Bueno, pues habrá gente que pueda hacerlo, pero en mi caso, igual Iker o gente así puede hacerlo, pero yo no. A mí, yo intento. Tampoco es que me equivoque todo el rato. Me estáis viendo aquí hablar y bueno, pues tampoco. Lo estás haciendo muy bien, Sergio. Lo estás haciendo muy bien. Gracias, Kim. Gracias por tu confianza. Pero ya digo, es simplemente es del tirón, con documentación puesta adelante y algo importante también, porque yo me imagino que esto, claro, también lo escucha mucha gente que se va a dedicar o que va a hacer podcast o que acaba de empezar con un podcast, el hecho de visualizar a la persona que te está escuchando, muy importante. Yo cuando estoy haciendo el podcast no estoy visualizando, no estoy mirando no estoy hablándole a la pantalla del ordenador, ni siquiera le estoy hablando al micro, le estoy hablando a la persona que me está escuchando al otro lado. Convertir en una persona cárnica, siguiendo el hilo de Nadie Sabe Nada, al oyente que tienes al otro lado, ayuda bastante también con el tono. Porque ya no es simplemente... De hecho, me imagino que por eso no me gusta leer. ¿Vale? En radio sí tienes que leer a veces. Yo en radio sí tengo que leer y no me gusta. A mí me gusta más natural, aunque en radio yo intento hacerlo natural y todo, porque también uno aprende a hacer esas cosas. Pero al menos que, aunque estés leyendo, que suene natural, me refiero. Sí. Que la mayoría de la gente de la radio, por lo general, depende también del formato en el que estén, si es debate o no, pero la mayoría leen, la gente lee. En este caso yo, por lo menos, aunque tenga la documentación delante y todo, yo intento pensar en la persona que está al otro lado, porque, ya digo, a veces, si escuchas un podcast que se nota que estás leyendo, es como... Ya te entiendo, ya. A mí por lo menos me desconecta un poco, porque, al menos yo, ¿vale? Igual es porque también me dedico a esto y yo soy consciente de que está siendo leído, pero es como,
Me gusta que suene más natural. Lo que dicen, por ejemplo, de la charla de amigos, que eso, puedes entenderlo para bien o para mal, yo entiendo que lo suelen decir de buenas en el 99% de las ocasiones, pero es un poco también sentir eso, y esto lo digo sobre todo, insisto, para la gente que está empezando, que está empezando con el podcast o directamente pues está un poco así atascado y diciendo, ¡ay, Dios mío! Piensa siempre en la persona que te está escuchando al otro lado. Yo entiendo que a veces puede ser un poco complicado porque estás, por lo general, en tu casa, la gente que grabe sola o con colegas yo creo que más sencillo, porque Sí. cuando es conversacional, como en este caso, pues bueno, yo te estoy hablando a ti y sé que por el camino me va a escuchar gente, pero cuando grabas tú solo, el hecho de tener que... Es el problema que tengo yo. Bueno, claro, yo también estoy solo y a veces he tenido algún punto también pues eso, de tirarme un corte de audio de lo que sea o de hacer alguna vocecita tonta para darme una réplica en concreto, pero Sí. muy poco, la verdad. Y claro, te sientes muy solo en este. Sí, por eso la forma de corregir al menos un poco eso es decir, vale, ok, ten en cuenta que hay gente al otro lado. Imagínate a tu mejor oyente, ¿vale? No a un oyente psicópata tipo Misery, pero a un buen oyente. Imagínate a un oyente que siente pasión por lo que haces. Tampoco te imagines a un señor, que esto es un poco... yo he hecho muchas cosas, parezco hoy aquí... Pero yo alguna vez que estuve haciendo monólogos durante una temporada y recuerdo que cuando te tocaba la primera fila el serio, hostia, es que te hundía, eso era la pura miseria. Entonces no pienses en el serio, sino que piensa en gente a la que le guste lo que haces, ¿sabes? O sea, ese señor que estaba en primera fila y estabas tú y estaba todo el mundo riéndose y ese señor así. Ay, Dios. Y decías tú, y luego se te acercaba. Que a mí lo que me hacía gracia, se te acercaba y te decía, me ha gustado mucho. Y tú, hijo, pues me ha jodido el día, ¿eh? O sea, madre de Dios. Ay, Dios. Madre de Dios. Vaya tela. Aquí. Y se reía, y te decía, me ha gustado, y se reía, y decías, pues, joder, lo has ahorrado todo para este momento. Gracias, me has quitado una presión de encima brutal, o sea... Pero sí, por eso digo, imaginad siempre a un oyente, a alguien que realmente le guste lo que hacéis. Eso claro, me ayuda bastante. Yo cuando tengo el programa que no es de la entrevista, sino que es hago las recomendaciones de podcast y tal, claro, realmente me imagino recomendándolo en capítulo que he escuchado pues eso, a un colega mío o lo que sea, porque si no, al final es como, buah, tío, pues el otro día escuché esto y no te vas a creer lo que dijo de no sé cuántos, ¿no? Y tal, pues ala, escúchalo, vale, muy bien. Y ya está. No sé, al final... Pero tú, por ejemplo, haces vídeos para las redes. Sí, bueno, hace mucho ahora que no hago ninguno. Cuando hacías vídeos para redes. Gracias. pero se nota que yo por lo menos cuando te veía hacer, yo digo, bueno, pues se nota que sabe lo que está haciendo, o al menos lo disimula bien, ¿vale? Pero notaba yo que el medio lo entiendes y sabes cómo, al menos a través de redes, al menos cómo conectar con la persona que está al otro lado, atraparla, ¿sabes? Decirle, bueno, te voy a contar una historia, quédate un segundo, no, es un poco como si te quisiera vender aquí un producto. Vale. Un curso de idiomas, ¿vale? Un juego de cuchillos. Exactamente, tengo un juego de cuchillos, te va a encantar el cuchillo. No, pero si al menos atrapar durante unos segundos a la persona que está al otro lado y decir, oye, o sea que a mí, por ejemplo, es algo que no se me da, que tengo que mejorar, por ejemplo. Y en ese caso tú lo haces bien. Yo no puedo decir que lo haga. Yo todavía, que igual es un tema de práctica al final, pero a mí la parte del audio la llevo bastante bien, pero la parte audiovisual es como que todavía tengo que trabajarla porque no estoy acostumbrado. O sea, no es algo... lo que no sabes de mí es que mi carrera de artista frustrado es de actor y... Pues eso, pues oye, pues muy bien. Y es eso, o sea, el podcast también es para... o sea, de una necesidad también de decir, bueno, voy a hacer lo que yo quiera y pues eso, voy a dejarme ir un poco también. Pues está guay, joder. Gracias. Oye, y mira, tengo una serie también de preguntillas así, pero creo que estas van a ser más rápidas. Que son ya fricadas de curiosidades mías, en plan, oye, ¿por qué la villana de Mirando al Espacio se llama Yoko Ono y su gran robot mecanizado? ¿Por qué Yoko Ono? Porque siempre me hacía mucha gracia siempre lo de a Yoko Ono, siempre se le ha mostrado mucho como una villana. Y es alguien que no tiene una entrevista bizarra, pero podría tenerla perfectamente. Entonces me hacía mucha gracia que fuera Yoko Ono y que se apellidara y su robot gigante mecanizado. De hecho, no sé es que no recuerdo si he hecho esta broma ya,
Creo que la ha hecho ya, vale. Creo que está en la temporada 2. Pero me hacía mucha gracia pensar que todo el mundo temiera a Yoko Ono y su robot gigante mecanizado, porque todo el mundo pensaba que en realidad tenía un robot gigante mecanizado y por eso todo el mundo estaba acojonada y por eso era la presidenta de la Tierra y de todos los planetas, era la gran presidenta, porque todo el mundo decía, hostia, que tiene un robot gigante mecanizado. Y que al final fuera solo el apellido. Me hacía mucha gracia. Entonces, ¿vale? Me resultaba muy cómico. Me encanta. Y que después ella cayera y dijera, oye, pues me puedo hacer un robot gigante mecanizado, ¿vale? Me hacía mucha gracia, ese proceso mental me hacía mucha gracia. Pero no hay algo detrás, no recuerdo muy bien por qué fue Yoko Ono, pero porque es un personaje que me hace gracia de por sí. Aquí ya podríamos entrar, tampoco quiero ponerme aquí a hablar de los Beatles, pero mucha gente piensa que los Beatles se separaron por culpa de Yoko Ono y en realidad hubo muchas más causas para esa separación. Muchas. Ya te digo yo que sí. Desde George Harrison, que era el más joven y estaba hasta las narices de que el resto lo tratara con descendencia, sobre todo Paul McCartney. O sea, hay un montón de razones. Que cada uno estaba empezando, que eran chavales cuando empezaron. Cuando comenzaron con los Beatles eran chavales y ahí estaban a punto de cumplir. Algunos ya estaban frisando los 30 años y ya estaban con otras inquietudes y todo. Tenían sus familias. O sea, hay muchas causas para la separación de los Beatles. Muchas. No Yoko Ono. Así que tampoco quiero aquí decir Yoko Ono for president, pero al menos en mi... ¿En tu cabeza? En mi cabeza sí era presidente. Sí, Qué bueno. Oye, ¿y quién crees que bebe más al final? ¿O bebieron más? ¿Los vikingos o los templarios al final? Yo creo que bebieron mejor, me da la sensación, los templarios. Mejor, has dicho. Sí, no más. Vale. No sé. No sé cuantificártelo, pero sí sé cualificártelo. Y me da a mí que los templarios bebieron mejor. Más calidad. Sí, tiene pinta. Tiene pinta. Sensación. Ahora que lo dices. Al menos vino bien. Claro, hombre, porque eran señores, estaban bien. Los vikingos eran más de mezclar cosas chungas en barriles tirados por ahí. Es correcto. También te digo que yo de alcohol no sé. O sea, me hace muchas veces, pero no tengo ni idea. O sea, que no... Joder, pero hicisteis 3 especiales, Sí. Y me tuve que informar. Tampoco, quiero decir, yo no soy abstemio, porque no me gusta. No por ninguna convicción así especial, simplemente no me gusta. Y me hacía mucha gracia porque me tuve que empapar, nunca mejor dicho, de diferentes alcoholes. Y entenderlo, incluso el libro de Escotado sobre las drogas y todo, y ha sido un proceso, y está siendo igual con las drogas, está siendo un proceso bastante curioso entender cómo funcionan esas drogas. O sea, que el tema del alcohol es exactamente lo mismo. Yo a veces le preguntaba, o sea, yo cuando me dice la gente, esto, yo es que no sé qué eso, que vodka, ron, qué es, no sé qué es eso, o sea, yo no entiendo. No entiendo. Pero en este caso yo voto por los templarios. Vale. El vino. Perfecto. Creo que era vino. Creo que era vino. Y oye, ya que hemos mencionado también a los vikingos, o sea, ese especial de 8 o 9 capítulos, ¿es el más complicado que has hecho? ¿Complicado a qué nivel? Documentación, preparación, ejecución en sí. No. El capítulo más complicado. Ese fue, de hecho, también por si alguien no me conoce, ese especial fue bastante. Esos especiales fueron bastante curiosos con Iván, porque hacíamos reuniones previas a las grabaciones, en las que el nivel era mirar en un mapa actual de los lugares donde supuestamente habían tenido lugar la batalla, cualquiera de ellas, y establecer paralelismos de la historia que contaban, si era mitología o no. Pensando, mirando directamente en Google Maps, decir, vale, se supone que esto tuvo lugar aquí. ¿Es posible que esa versión que cuentan de que había una montaña... ¿Dónde está esa montaña? Igual se derrumbó. ¿El de Genghis Khan puede ser o algo así? Hicimos dos. Creo que esto lo hicimos en el de Stamford Bridge. Hay una batalla muy famosa donde hay un berserker que se pone en un puente y todo eso, que es la batalla de Stamford Bridge, y luego está la batalla de Hastings. Esto concretamente lo hicimos en la de Stamford Bridge. Vale. E intentamos... que creo que al final moló, intentamos demostrar que la leyenda que se cuenta de la batalla de Stamford Bridge pues tiene algunas cosas que no pueden ser ciertas. Básicamente. Sí, me ¿vale? suena. Es lo que contamos. Respondiendo a tu pregunta, sí. El especial de Monkey Island, el The Secret of Monkey Island, creo que es el más complicado a muchos niveles que he hecho nunca. Hostia. ¿Por qué? Perdona, porque... Vale, ¿conoces el juego? Sí. Vale. Así por hacer un poco, es un juego de piratas, años 90, un juego así muy de Lucasfilm o LucasArts, dependiendo de la época. Y lo que intenté hacer en ese programa es contar
el juego de Monkey Island desde el juego. Vale. Es decir, yo te contaba cuál es el origen del juego Ajá. desde la isla en la que suceden los acontecimientos del juego. Vale. Desde Melee Island. Entonces, yo, por ejemplo, te contaba a través de. Además, recuerdo que había un proyector y todo, y contaba lo que había sido el proceso de creación del juego, al menos al principio, cómo fueron llegando los diferentes protagonistas. Se lo contaba yo, por ejemplo, al vigía, al primer personaje que te encuentras en el juego, en el original, que era un vigía. Entonces, un vigía que está medio sordo. Entonces, personajes que aparecen en Monkey Island aparecían también en el programa. Es decir, la reina vudú. Que es una bruja, aparecían, yo qué sé, es que intenté meter a todos. Iba al bar, iba al Scum Bar y hablaba con los 3 piratas. O sea, había hasta una lucha de espadas con insultos también. Y todo esto contándote la historia del juego. Qué bueno. Y yo cuando me metí en eso, fui bastante optimista y dije, bueno, esto va a ser fácil. No creo. Tampoco fácil, pero dije, bueno, vamos a ver si esto, bueno, lo haremos. Y cuando estaba a la mitad dije, madre mía, Sergio, pues, ¿en qué locura te has metido, tío? ¿Por qué se te ocurren estas cosas de verdad? Pero al final se queda adelante. Y es uno de los más renombrados, pues incluso por gente que no escuchaba el podcast y todo, pues se quedaron flipando diciendo. Qué bueno. Pues me siento muy orgulloso de él. Escúchatelo porque merece la pena, ¿eh? No lo he escuchado. No sé cuánto te gustará porque también es muy generacional. El Monkey Island es muy generacional y yo soy más mayor que tú, pero sí es hubo mucha gente a la que le provocó cosas, porque además la despedida es así como muy sentimental y hubo gente que se emocionó también con el especial, porque es un juego que significa, por lo menos para mí y para mucha gente significó mucho. A mí posiblemente, antes hablábamos de Faimino cansado, hablábamos de todas esas cosas, de Goma Espuma, pero este juego también marcó mucho el humor. Mi humor también viene mucho de este juego. Pues me lo apunto porque sí que es que me he cruzado con muchos capítulos que hablaban de este videojuego. Me acuerdo de uno que sobre todo era de la banda sonora, porque bueno, me gustan mucho los de música sobre todo. Y luego está este chico que tiene un podcast que se llama Pixel Sonoro, que de vez en cuando le pego una escucha, que solo habla de banda sonora de videojuegos. Toma ya. Y está muy bien también. También mucha pasión tiene este chico también. El nicho. Eso sí que es nicho, ¿eh? Buf. Ahí ha ido... A muerte, a morir. Ahí lo has dicho ahí. Pero lo hace estupendo, la verdad. Y pues se tira horas y horas, No. Sí. Y oye, y ya que estamos hablando de esto también, ¿cómo eliges exactamente los temas para los especiales? Es un poco... A veces me los encuentro. Vale. A veces me los encuentro. De hecho, el de los vikingos surgió porque me regalaron un libro. De Laia San José Beltrán, que es Valkyries Sigil, creo que es en Twitter, o en X, o como se llama ahora. Sí, es que ya las cosas son difíciles. Y me regalaron un libro, me puse a leer y dije, coño, pues es una frase muy mía y los colaboradores lo saben cuando digo, pues aquí hay un descampado, aquí podemos hacer un descampado. Y al final la idea era hacer, que también hay mucha comedia con eso, la idea era hacer 2 o 3 programas de vikingos, pero luego pues se nos complicó la vida y al final fueron 9. Y la gente pide más, la gente dice, oye, que falta hablar de la mitología, es como, por Dios, de verdad, no tenéis altura, Pero a veces me los suelo encontrar y otras veces, porque las historias al final te las encuentras y si eres curioso, en el momento en el que te pones a rascar dices, joder, aquí hay un programa. Aquí hay un programa. Por ejemplo, la historia de... Joder, pues los que he hecho este año, Drogas en la Guerra, pues es una cosa un libro que me leí que me gustó mucho y que me llamó mucho la atención. Y dije, joder, pues de aquí pues, se puede sacar un montón de cosas. Y luego ya complementas con documentación por otros lados y te queda al final el resultado pues que has escuchado tú, por ejemplo, los de este año, pero también los de Mike Oldfield. Mike Oldfield, hablo, por ejemplo, de la comedia, pero a nivel musical, lo que es mi infancia y adolescencia fue súper importante. Y no había hecho un programa de Tubular Bells. Y es algo que quería hacer desde hace tiempo. Y lo hice este año, 3 episodios, que lo mismo, hablando del de Monkey Island, la gente se emocionó un montón con esos 3 episodios, porque fue como redescubrir... Mike Oldfield ha sido importante para bastante gente. Y fue como redescubrir otra vez su obra. Y fue bastante bonito. Fue bastante bonito. Entonces, algunos sí los voy a buscar yo, pero por lo general me descubren ellos a mí. Yo también tengo mis inquietudes y a mí me gusta, por ejemplo, Kurosawa y digo, pues voy a hacer especiales de Kurosawa, que eso los estoy preparando. O Alien. Me gusta mucho Alien y digo, vamos a hacer un especial de Alien. Pero otras veces te viene sin buscarlo. Dices, ostras, claro, como el libro este de los vikingos.
Claro. Y bueno, por lo general tienen este... a ver cómo decir... esta parte más o histórica, divulgativa de... Pues eso, tanto de historia como del cine, etcétera. Y bueno, que mirando a lo mejor unos años atrás y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, y no sé si lo has hecho ya, pero diría que no. Y si lo has hecho, lo voy a escuchar ya ahora mismo. ¿Has hecho algún capítulo, por ejemplo, de Los Simpson o Dragon Ball? No. Bueno, hicimos uno de cuando llegó, del origen del manga y el anime en España. Eso sí lo hicimos. Entonces ahí está incluido Dragon Ball, pero uno especial solo de Dragon Ball no. Vale. ¿Son temas que os molaría hacer? O sea, ¿habría un descampado para esto? Tendría que darle una pensada. Hicimos uno de One Piece, por ejemplo. Eso sí. Pero de Dragon Ball no sé hasta qué punto, tío. Fíjate que yo he crecido con Dragon Ball y todo. Pero a veces, a la hora de elegir temáticas... por ejemplo, me pasa con los discos. Vale. ¿Se puede hablar de todos los discos? Sí, se puede hablar de todos los discos. Pero los discos que tienen historia, hostia, esos son los buenos. Claro. Y los programas que yo he hecho, por ejemplo, hablando de la historia de los discos, es porque hay una historia detrás. A veces a mí me gustaría hablar de discos que me gustan, pero digo, pues que esto puedo hablar de ello, pero no. Entonces, yo sé que Akira Toriyama seguramente tenga un montón de historias, porque se dibujaba el manga ahí delante viendo la tele y todas esas cosas, pero a veces hace falta que haya una historia, ya no que haya una tragedia, pero sí que haya una historia con cierta enjundia, pues por ejemplo, lo que sé, el de Pearl Jam. Pues todo lo que le lleva a hacer el Chen, todo ese proceso de perder a un amigo, hacer una banda, perder a un amigo, tener que otra vez que hacer un grupo nuevo, y al final acaba desembocando en un triunfo brutal. Lo de Tubular Bells, Mike Oldfield, ese chaval que va moviendo la maqueta por todos los lados y se la rechazan y el tío tiene malas experiencias con las drogas y de repente hay una compañía nueva que la crean básicamente casi para él, que es Virgin, y se convierte en un exitazo que nadie entiende. O sea, que haya un poco... Lo bonito de a veces de este tipo de cosas, sobre todo cuando hacen monográficos, Chaplin, Buster Keaton, es que haya una historia detrás. Entonces, descartarlo tampoco lo descarto, pero así a priori lo vería complicado de Dragon Ball, aunque sé que hay un montón. Porque sería sobre todo hablar en uno conversacional. Sí. Creo que sí se podría hacer. Algo más relajado, incluso en un directo de Twitch o lo que sea, sí se podría hacer algo así. Pero para hacer un descampado sería como, hostia, sí que hay muchas cosas por contar, muchas sagas, cuando Goku es pequeño, cuando Goku es grande, cuando tiene los hijos, cuando que si Célula, que si Vegeta, que si Corpetit, que si lo que quieras. Sí. Pero dices, ostras, ¿tiene Akira Toriyama una historia chula? Exacto, A mí es lo que me interesa, ¿sabes? Un poco volver a decir, Akira, ¿tienes una historia chula detrás? Entiendo la selección, entiendo el proceso. Que igual hace 6 años no era ese proceso, pero actualmente sí. Actualmente tiene que haber algo que me llame la atención. Muy bien. Yo ya te digo... Como en Alien, por ejemplo. Como en Alien, sin ir más lejos. Exacto. Yo te lo digo porque cuando os escucho, claro, hacéis muchas veces referencias pues eso, a los Simpson o a Dragon Ball y digo, hostia, madre mía, déjalos ir en un especial solo de estos dos, madre mía. Los Simpsons, por ejemplo, sí lo vería más viable. Por Matt Groening y todo el universo Matt Groening, pero... Lo mismo, sería... Y por todos los guionistas que han pasado por ahí, que algunos los han dedicado a hacer televisión y todo, o sea, es... Incluso los dobladores que tienen en Estados Unidos o en España, pero ahí creo que sí hay más tema, pero Bueno, cuestión de tiempo. Tengo programas para aburrir, o sea, eso es una cosa. Tengo una lista de espera, madre mía. Bien. Oye, ¿y hay algún episodio que ha impactado más de lo que esperabas? ¿O al revés, incluso? Que haya impactado más de lo que esperaba. ¿Qué te ha sorprendido en plan, buah, esto no pensé nunca que tendría el bombo que ha tenido? En general, los que han tenido mucho éxito siempre me sorprenden. Cuando tienen un éxito desmesurado, el de Monkey Island, por ejemplo, lo tuvo. El de Pearl Jam, creo recordar que también lo tuvo. O sea, cuando hay episodios así que funcionan muy bien, siempre me sorprende. Pero vuelvo un poco a lo que te acabo de decir de las historias. Cuando cuentas una buena historia, confías en que eso le va a llegar a la gente. Ya. Entonces, por ejemplo, a los de Soundgarden... fíjate, los de Soundgarden y los de, por ejemplo, antes comentaba Tubular Bells. No ya que me sorprendiera el hecho de que funcionara bien, pero me sorprendió la categoría de los comentarios. ¿En qué sentido?
gente realmente emocionada. O sea, gente a la que le había llegado muy dentro. Gente que te daba las gracias, pero con una sinceridad, que a mí no sé lo que me llegaba, gente con una sinceridad apabullante, de estar leyendo cosas y decir, pues mira, es que esto me recuerda, me has hecho llorar, todo el mundo diciendo, me has hecho llorar, me has hecho llorar, pero madre mía, ¿pero qué es esto? Que tampoco yo quiero hacer llorar a la gente aquí. Pero gente muy emocionada de felicidad, de decir, hostia, tío, me has traído, yo que sé, me has recordado a mi padre, me ponía esta música, me ha recordado a mi hermano, me ponía Soundgarden. Me ha recordado cuando era pequeño, o no me ha recordado, me has hecho sentir cosas. No había escuchado nunca Soundgarden, pero hay algo de la voz de este cantante, en este caso Chris Cornell, que me ha llegado dentro. Gracias. O sea, ese tipo de mensajes sinceros a mí me llena mucho. Y hacen en el fondo que muchas veces esa frustración de la que te hablaba antes se rebaje y digas, bueno. Hay gente que al menos esto, por ejemplo, esto durante la pandemia fue clave. La importancia del podcast durante la pandemia, no el mío, sino en general de todos los podcasts, fue trascendental. Y los mensajes que te llegaban de la gente eran pues esos cargados. A mí me llegaban unos dramas, me llegaban en aquella época y gente agradeciéndotelo, diciendo, mira, estoy pasando por una época de mierda, pero gracias a ti estoy haciendo que esto sea un poquito más llevable. Y eso dices, hostia, ahí te das cuenta, ya no es solo, es lo que hablaba, ya no es solo ponerte delante del micro, sino que personificas a los oyentes que hay detrás y les pones un poco piel y dices, hostia, es que esto que hago ayuda a la gente también. Claro. Y eso es lo bonito. Al final cuando reflexionas dices, eso es muy bonito también. Que la gente te lo agradezca, claro. La gente es ser tú consciente de que lo que haces tiene su valor, no solo económico, sino también personal para mucha gente. Desde luego. Que está pasando épocas de mierda. Y todos hemos pasado por ello. Quiero decir, todos nos hemos agarrado a un podcast o a una serie o alguna cosa en momentos de mierda porque, bueno, pues no llega un momento ya en el que te cansas de estar pensando todo el rato en las desgracias y necesitas desconectar de alguna forma. Exacto. Sí, sí. Y ese ratito de conexión, sea con la radio, con la persona que está escuchando un podcast, ese ratito de conexión hace que, bueno, pues al menos durante ese rato te olvidas de todas las mierdas. Ay, la magia del podcast. La magia del podcast. La magia del podcast. La magia de la palabra. De la palabra. Oye, y ahora has mencionado un poco el tema de los comentarios. ¿El descampado tiene trolls? No, yo no lo llamaría tampoco trolls. Algún gilipollas que... Pero es que yo es que soy muy... Para eso soy muy... No, yo no discuto por redes. Yo tengo esa máxima. No he discutido nunca por redes con nadie. No pierdo tiempo. Yo en el momento en el que veo alguna faltada o algo, directamente bloqueo. Vale, bien hecho. Que no tiene por qué ser a mí. Mi blog es Minority Report. Yo si veo que alguien se está comportando como un gilipollas con otra persona, directamente digo, no, esto no quiero a esta persona ni que me escuche ni nada. Vale. Y en el caso de los comentarios, he recibido algún comentario, pues yo qué sé, siempre hay gente muy aburrida, pero tengo que decir que el porcentaje igual es el 1%, 2%, o sea, mínimo. También te digo porque hay que escuchar, muchas veces, que no tienen por qué, pero a veces hay que escucharse el programa. Entonces hay gente que los trolls a veces no quieren invertir tiempo en eso. ¿Sabes? Sí hay gente, yo me he encontrado a gente que nosotros decimos muchos datos y lo contrastamos todo lo mejor posible. Esto es lo de siempre. Yo te hablo de vikingos, pero seguramente hay un oyente que lleva estudiando a los vikingos durante 40 años. Ya. Y de repente detecta dos... Sí, eso pasa. Nos ha pasado muchas veces. Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Gente que lleva 40 años y te dice, hostia, tío, trabajazo que os habéis cascado aquí con los vikingos, ¿eh? Pero al igual que tienes ese tipo de perfil, tienes otro perfil que... Bueno, en realidad son dos subperfiles, porque uno de ellos, si ve que has dicho algo que no es correcto, puede pasar a corregirte con toda la educación del mundo y con todo el amor del mundo, que eso nos pasa, porque damos muchos datos y algunos, pues, incluso a veces ellos se equivocan también, pero bueno, te dicen, oye, mira, esto es incorrecto, y dices tú, pues gracias. Vale. También es bueno que la gente participe activamente. Pero luego también están los gilipollas, de porque te has equivocado en un dato, te dicen, pues vaya puta mierda, y dices tú, pues, mire señor, váyase usted a la mierda. Y ya está. Entonces, ese tipo de perfil, pues a mí no me gusta no me apetece que me escuche. O sea, no me gusta que me escuche. O sea, no... Pero ya te digo, afortunadamente no tengo demasiados haters. No. Bien. Mándalos a escuchar cuando te digan, este dato está mal, los manda. Vete al chat GPT, anda. Déjame tranquilo. Es que esto ya es un tema también del mundo de las redes y el mundo de la casilla de comentarios. Son las puertas del infierno, la casilla de comentarios. Entonces, creo que si
Yo, por ejemplo, a veces escucho cosas y con las que no estoy de acuerdo o no me han gustado o que son incorrectas. Y si conozco a la persona, lo que hago es directamente a ella y le digo, oye, esto que has dicho aquí igual no es del todo correcto, ¿vale? Se lo digo, pero se lo digo en privado y bien y con educación y con amor y con todo. Y no voy a dejarlo en la casilla de comentarios y mucho menos voy a dejarle a un extraño, voy a decirle, tu podcast es una puta mierda. Ya. Tu podcast es una puta mierda, lo que dices, por ejemplo, en Twitter, una cosa que has dicho, no tienes ni idea, eres un payaso, lo que sea. No, es que no me gusta, nunca me ha gustado. No. Lo veo una pérdida de tiempo. Si hay algo malo, mira, afortunadamente hay un montón de oferta ahí fuera. Nadie te obliga a escuchar lo que hago, nadie absolutamente te obliga a ello. Así que si no te gusta, en vez de dejarme un comentario de mierda, pues te vas a escuchar una cosa que te guste y ya está. Invierte tu tiempo en algo que te llene, no simplemente en dejarme mierda en mi descansillo, porque es que yo la voy a limpiar y me voy a seguir haciendo mi mierda y ya está. No vas a cambiar. Esto es lo clásico de no estoy haciendo el podcast para ti. Para ti. Exactamente. Si no te gusta, vete a otro y ya está, no pasa nada. Que hay gente que no lo tiene claro, ¿eh? Es como, no, es que tiene que ser para mí, tiene que ser para mí. Hombre. Incluso en Twitter, es una cosa que a veces no se tiene muy clara, que es, yo estoy poniendo una cosa en Twitter, y lo dicen, es que es público y lo que sea. Sí, pero es que igual no me estoy refiriendo a ti, que es cuando se viraliza un tweet para insultar a alguien. Alguien ha dicho algo, dentro del contexto de la gente que normalmente le lee tiene sentido, pero si lo descontextualizas y lo lees tú, que no tienes relación con esa persona, dices, este tío es gilipollas. Voy a decírselo, porque igual no lo sabe. Voy a escribirle, eres gilipollas. Y dices, ¿qué necesidad? Ya. Comparte un cuadro de Kandinsky o lo que te guste y no anden mierdeando. Pero bueno, la gente tiene esa necesidad ahora de llamar la atención. Sí, incluso que vivimos en la época en la era de la opinión. Entonces, antiguamente creo que se premiaba más, había opinión, por supuesto, pero se premiaba más la información. Y actualmente vivimos en la época de la opinión. Porque ya creo que el ser humano se quiere convertir en un opinador. En el sentido de que consumimos más opiniones de los demás para conformar la nuestra que información para intentar crearla. Entonces, hombre, al final es un problema. Y muchas veces, y muchos de los conflictos surgen de ahí, de esa necesidad de opinar. Si no te gusta algo de un creador, haga lo que haga, vete a consumir otra cosa. Esa persona, porque esto depende de cómo lo lleves. Claro. Yo me lo puedo pasar por el forro de los cojones, dicho mal y pronto, ¿vale? Pero igual hay gente a la que le jodes el día. Y no tienes por qué joderle el día a una persona que al menos está haciendo algo que tú no estás haciendo. Que es crear. Claro, porque mucha de esta gente que se mete a trolear, en realidad lo que subyace es una frustración tremenda porque les gustaría también crear y se ven incapaces, directamente son vagos o no les apetece, ¿vale? Y subyace todo eso. Entonces, como esta persona lo hace, voy a criticarle y voy a meterme con él. Y a esa persona igual estás jodiendo el día, está poniendo toda la pasión del mundo, está haciendo su podcast de bandas sonoras de videojuegos y de repente llegas tú y dices, vaya mierda de podcast. Y esa persona, pues igual dice, se lo pasa también por el forro de los cojones y dice, pues es que tu opinión me importa tres narices. O igual ese día dice, hostia, ¿por qué estoy haciendo esto? No tiene sentido, es que es verdad. Y le jodes el día. Yo, porque lo he visto y lo he vivido y he tenido esta conversación con gente a la que le ha pasado. Y de decirme, hostia, tío, es que igual la estoy cagando. Es que. Ni caso. Yo siempre digo lo mismo, esto por si sirve también a alguien. A esa gente, a no ser que haya alguien obsesionado, que luego hay gente que está muy loca, ¿vale? Pero por lo general, a los trolls son de corta duración. Te dejan la mierda en el descansillo y después se van a comer risquetos mientras ven una serie, ¿vale? Y se olvidan de ti. Si ellos se olvidan de ti, no les hagas al favor y te acuerdes tú de ellos. Porque es que al final te dejan la mierda ahí y tú, en vez de limpiarla, dejas que la mierda se quede ahí y la hueles todos los días, En el momento en el que te deje la mierda, la limpias y a otra cosa, porque esa persona ya no se acuerda de ti. No te acuerdes tú de esa persona. Es un consejo ya de Gandalf. Y bien hecho. Oye, Sergio, pues mira, solo me queda una última pregunta. ¿Solo? Es que hay algunas que ya han ido saliendo y digo, me gusta cómo ha quedado, por así decir. Y la verdad es que, bueno, ha sido una conversación muy, muy honesta, muy, muy didáctica también. Y bueno, solo es la pregunta que siempre le hago a todos los que pasáis por aquí, que es ¿cuál es tu podcast favorito o qué acostumbras a escuchar? ¡No escucho podcast! ¡Son una mierda! Yo es que no escucho podcast, me dan todo mucho asco y claro, me meto en todos los comentarios en anónimo. Y ¡Ah, eres tú! Vale. Yo soy anónimo.
Es que, tío, no escucho mucho podcast, por decirlo así, periódico. Ujú. En el sentido de que no hay podcasts. Si tuviera. Yo os puedo recomendar podcasts que he escuchado y que sé que son buenos, Ujú. pero que yo escuchase habitualmente, soy muy. A veces voy más por temáticas que por podcast en sí. Ujú. Es curioso. Sí escucho, hay un señor, que esta historia es maravillosa, hay un señor que se llama Arturo Míguez, Ajá. siempre lo comento. Es un señor que lleva haciendo 27 años un programa de radio en una radio local de Madrid, Vale. ¿vale? Un programa de cómics, que es un señor que me parece 27 años, ¿eh? Ajá. Lleva 27 años haciéndolo. Es un señor que él le escucha muy poca gente, él es consciente, pero lleva 27 años ahí, como si estuviera dibujando One Piece, por lo mismo. 27 años yendo todos los fines de semana a la radio, que se llama Fábulas y Reflejos, que a mí por lo menos Arturo me cae bien. Ujú. Y tengo mis etapas. A veces pues me pongo episodios suyos y eso, pero por supuesto Roma Eterna, Ujú. Cuentas de la Casa de la Bruja, de Juan Carlos Albarracín, muy recomendable, ese tipo de cosas. Pero luego he escuchado pues igual cosas sueltas de yo qué sé, lo típico de Todopoderosos, esas cosas. Pero que tenga yo así uno fijo que escuche, no tengo uno fijo que escuche. Vaya, mira, pues te voy a dar dos Vale. que creo que te van a gustar. ¿Vale? Sorpréndeme. Que igual los conozco. Que te digo, a ver, corrijo, ¿vale? Porque tampoco quiero crear aquí una tensión con esto. Escucho muchos. Vale. Escucho muchos. Pero me refiero a que no tengo uno que escuche Claro. periódicamente, que esté esperando a que salga, ¿vale? Pero escucho muchos. Escucho de todos los géneros. He escuchado hace poco lo que hicieron en Yes We Cast con Almudena Ariza. ¿Ariza? Ay, espero no equivocarme con el apellido. Es Ariza, creo. Sí. El que hicieron lo del guerrillero. El del guerrillero. O sea, escucho cosas. Ficciones escucho. O sea, escucho cosas. Pero de esto que, por ejemplo, como puede hacer la gente conmigo, que igual está feo, pero como hace la gente conmigo de estar esperando a que salga el episodio y todo eso, yo soy más de consumo por deseo. O sea, de decir, venga. Desde luego. Y al final, o sea, lo que hago yo en el programa también, precisamente por eso recomiendo capítulos y no podcasts, porque digo, es eso, te puede gustar a lo mejor un capítulo de un podcast en concreto. Por la temática. Por la temática, y ya está. Sí. Pero sí. Yo, mira, por lo poco que hemos hablado, por así decir, Sí. Ya te lo he mencionado, uno que se llama CDS Radio Show. ¿Ves? A eso los conozco. ¿Los conoces? Ah, vale, pues Claro. ya está. Es que digo, lo tiene que conocer. Lo he escuchado, claro, lo he escuchado. Si a eso voy, que los escucho, pero que voy un poco por. Pues eso, que no tengo. Que tengo que hacer muchas cosas. Entonces No, ya no lo puedo. sé, ya. Pero sí me pongo, pues eso. Incluso, te digo más. Me pongo podcast de Milenio 3, me pongo podcast de La Rosa de los Vientos, me pongo cosas que escuchaba igual hace mucho tiempo. Que también me gusta de vez en cuando recordarlo. O sea, que intento estar ahí. No, está muy bien. O mira, fíjate, te voy a recomendar. Bueno, ve tú con el segundo y te recomiendo yo uno. Fíjate, acabo de caer en uno perfecto. que sí. Mira. Pues mira, que precisamente lo tenéis ahí en Madrid y tiene la tienda ahí en Madrid, que es el de Tomos y Hombre, Grapas. Te lo iba a decir yo. ¡Ah! Pues estuvo Te la iba a decir- semana pasada aquí. Pues sí, sí. También lo conozco. Y de nuevo, no lo escucho, pero hay programas que sí me han interesado y me los he puesto. Y la órbita o sea, quiero decir que hay un montón de podcasts ahí que a veces, pues, por igual porque la temática o porque digo, pues no sé de este cómic cómo estará o cómo no estará y me los pongo. Entonces a Alfredo lo conozco. Yo al Alfredo ya se lo dije, tengo una relación de amor y odio contigo porque cada vez que te escucho me tengo que dejar la pasta. Ahí, claro. Suerte que ahora llega Navidad y es... bueno, listado de cómics, venga, ala. Sí. Pero sí. Vaya tela. Oye, pues dime. El que te iba a decir. Dime, perdona, sí. ¿Cómo se te queda el cuerpo si te digo un podcast que se creó en los 70? Hostia, buenísimo. Dime. A ver. Radio Televisión. Creo que están en. No sé si están en Radio Televisión Española. Lo podéis buscar de todas formas. Los de Félix Rodríguez de la Fuente. Uf, ¿en serio? En serio. Eso es una maravilla. Te tiene que gustar también, ¿eh? Es sobre animales, sobre todo, pero lo flipas. Claro. Lo flipas. Pero estamos hablando de los que publicó Podcast. en su día. No. Los que publicó. A ver, es que tiene esto enjundia. Vamos a ver. Hostia. Él hacía el programa de televisión. Sí. El programa de televisión, creo que era Fauna Salvaje. Exacto. Me acuerdo ahora, lo tengo por ahí. Hizo varios programas de televisión. Ajá. Hasta que falleció en el accidente de avioneta. Hizo un montón de programas. Pero también en Radio Nacional de España tenía un programa de radio. Vale.
Entonces, cosas que a veces aparecían en el programa de televisión de sus viajes, viaje a Canadá y todas esas cosas, pues hacía también el programa de radio. Vale. Contaba esas cosas, pero las cuenta con sonido y con voz. Ajá. Y eso es flipante. Yo he aprendido de ahí, he aprendido de muchos, pero uno de ellos es esos podcasts, que no es podcast en sí, ¿vale? Son programas de radio que hacía, pero que se recuperaron, es maravilloso. Además se escuchan, tiene una calidad de sonido increíble, ¿vale? Increíble. Vale. ¿Cómo se llama exactamente? Si me das un segundo, porque sí, es que no sé cómo lo llamaron, es algo, y no que tampoco quiero, es algo de la vida, pero dame un segundo porque te lo digo. Vale, sí. Aquí en directo, buscando el podcast de Félix Rodríguez de la Fuente. Madre de Dios. Si es que me acuerdo hasta de los anuncios del Teletienda vendiendo los capítulos en VHS. Si es que... Las aventuras de la vida. Las aventuras de la vida, vale. Perdona, la aventura de la vida. Vale, la aventura de la vida. Más de 350 emisiones del programa donde colaboraba Félix Rodríguez de la Fuente. Hostia, qué bueno. Y sorprende, ¿eh? Están, ya te digo que están, no sé si los habrá subido Radio Nacional de España a otros lados, pero la aventura de la vida del 73 al 79. Hostia, qué bueno. Estuvo haciéndolo. Creo que además él murió en 1979, o sea que hasta que murió estuvo haciendo el programa de radio y es increíble porque me imagino que se iba de viaje y luego grababa ahí, iba saliendo creo que cada semana. Creo que cada semana. Y además creo recordar que era de duración 30 minutos, ¿sabes? Duración. Pero es que el tío también te tiene que gustar, es otra radio, por llamarlo así, es años 70. Igual lo escuchas al principio, te hace gracia porque dices, qué forma de hablar más curiosa tenía Félix Rodríguez de la Fuente. Pero cuando te pones a escucharle, lo que hemos hablado de la pasión, lo que hemos hablado de saber contar historias, este señor lo tenía. Y este señor te empezaba a contar una historia y si aceptas la forma que tiene de hablar, que puede ser, insisto, de los años 70, yo he aprendido un montón de cosas de narración, no porque las haya estudiado, en cierto modo puede que las haya analizado, al menos indirectamente, pero de escucharlo aprendes un montón de cosas de cómo se cuenta una historia, de cómo provocar emoción en el oyente. Es increíble, de verdad. O sea, igual lo escucha alguien y dice, pues me parece una mierda. Qué bueno. Pues puede ser. Pero si, por ejemplo, aquí por establecer un vínculo más, si te gusta Iker Jiménez, la forma, ya no lo que hace, sino la forma que tiene de contar historias Iker Jiménez, la forma de comunicar, mucho lo ha sacado de aquí. Y te das cuenta en cuanto empiezas a escuchar a Félix, te das cuenta de que Iker ha pillado un montón de cosas de aquí. Qué bueno. Muy bueno. Era un comunicador excepcional. El tío tiene una oratoria y además las palabras que usa a veces, o sea, un tío con una dialéctica increíble. Increíble. Muy, muy buenos, de verdad, ¿eh? Y por supuesto Roma Eterna y todos los clásicos del mundo... La Chistera, el de Guace, todos nombres así random que parece que estoy diciendo, pero que son amigos al final. Oye, porque ahora que has dicho eso, claro, se me ha ocurrido, ¿tú hay algo que eches de menos de la radio de hace, pues eso, de cuando tú eras pequeño, que ahora no tenga? Sí. He hecho dos cosas de menos. Programación infantil. Ajá. Que igual la hay, pero yo la desconozco. Vale. Echo de menos programación infantil y echo también de menos que se dé paso a más creatividad. Vale. Se deje experimentar un poco más en la radio. Que no haya miedo a... también es un tema muy generacional porque, bueno, pues las radios yo entiendo que obviamente pues ellos tienen su target o creen que tienen su target, que tiene un rango de edad. Es normal que piensen así, pero sí me gustaría que diesen oportunidad más a la creatividad y a probar cosas nuevas. Y a enganchar también a la gente joven. Sí, desde luego. Ahora parece que con el tema podcast están apostando un poco más por ellos. A ver si les dejan jugar con los grandes en directo y en la emisora. A ver. Bueno, pues mira, ojalá. Y oye, pues Sergio, yo ya creo que he agotado todas mis preguntas. Estupendo. Por ahora, de momento. Bien. Ya te digo, por mi parte ha sido un placer tenerte aquí. Yo creo que todos hemos aprendido muchas cosas hoy. No solo del podcast, sino, bueno, de la vida en general, creo. Pues sí, yo también, ¿eh? Sí, ¿no? Y ya te digo, por mi parte decirte gracias por todo el currazo que te estás pegando. Te lo agradecemos.
Y nada, que haya descampado por muchos, muchos años, de verdad. Yo espero que sí. Será buena señal. Desde luego. Sí. Pues nada, Sergio, un saludo y hasta pronto, ¿de acuerdo? Hasta pronto, muchas gracias a ti. ¡Nos vemos! Un abrazo. Con quien se Ale. sean tus pasos. ¡Ale! Y hasta aquí un nuevo capítulo de El Nombre del Podcast. Ya sé que esta entrevista ha sido más larga que las habituales, pero creo que ha merecido la pena. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo y que si no conocías El Descampado, por favor, te invito a escucharlo porque seguro que me lo vas a agradecer. Gracias de nuevo, Sergio, por venir al programa. Y a ti que me estás escuchando, pues pon tanta pasión en tu vida como lo hace Sergio en la radio, de verdad. No te olvides de suscribirte, sobre todo, y ayuda a toda la comunidad de podcasters a que su contenido llegue a cuanta más gente, mejor. Por favor, el audio es un formato precioso, con un contenido alucinante que para mi gusto pasa demasiado desapercibido. Ya lo he dicho. Yo me despido de momento y, bueno, nos volvemos a ver muy, muy prontito, eso sí. Y recuerda, no dejes de darle al play. ¡Nos vemos! ¡Adiós!